Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque es la historia de cómo la maldad envidiosa de una gata corriente intentó pisotear la dignidad de una mujer buena, pero terminó mordiendo el polvo de su propia basura. El reloj de pared de la cocina, ese que con su tic-tac metálico llevaba la cuenta de las horas que jamás le pagaban a Dolores, marcaba las 5 de la madrugada con una precisión brutal, y el frío de la noche, ese frío que se colaba por las rendijas del techo de zinc en su cuartucho del altillo como una mano helada de fantasma, la envolvía por completo, obligándola a encogerse aún más bajo la frazada raída que olía a humedad y a los sueños rotos de tantas noches. El zinc crujía con cada ráfaga de viento helado que venía del río de la Plata, un sonido fantasmal que se mezclaba con el chirrido desesperado de la cama de hierro, cada vez que se movía, una melodía lúgubre que era la banda sonora de su soledad. La alarma barata de su teléfono móvil, un Samsung viejo que había sobrevivido a 3 caídas y un chapuzón en el fregadero, comenzó a vibrar con un zumbido áspero y molesto, un reclamo estridente que la arrancaba de ese letargo helado y le recordaba que no había tregua para el cansancio ni para el dolor en su vida. Sus ojos, hinchados por el poco sueño y las lágrimas contenidas de la noche anterior, se abrieron lentamente en la oscuridad abrumadora del cuarto de servicio. Un espacio tan pequeño que apenas cabía la cama y una mesita de noche tambaleante, donde una vela de parafina barata esperaba ser encendida para desafiar la negrura opresiva. El aire estaba cargado con el olor rancio a polvo acumulado y a encierro, un aroma que se había adherido a cada fibra de su ser, impregnando su piel, su ropa y hasta sus esperanzas más recónditas. Con un suspiro profundo que le rasgó el pecho, Dolores estiró una mano temblorosa y rugosa por el detergente, y tanteó en la mesita en busca de la pequeña medalla de cobre de la Virgen de Guadalupe, su único consuelo, su ancla en este mar de desdicha que era su existencia. Sus dedos, callosos y agrietados por años de fregar pisos y restregar mugre, encontraron al fin el frío del metal contra su piel, y lo deslizó con una reverencia casi religiosa por su cuello, sintiendo el peso familiar de la fe descansando sobre su pecho, justo donde latía su corazón herido. Esa medallita, mis amores, esa medallita era la herencia más valiosa que su abuela le había dejado. La última conexión con su pueblo jarocho en Veracruz, con el olor a tierra mojada después de la lluvia tropical y el sabor salado del aire que venía del manglar. Un recuerdo vivo de un tiempo donde la pobreza dolía menos porque la compartía con los suyos. Y en ese instante, como un torbellino que la arrastraba sin piedad, los recuerdos de Veracruz la asaltaron con la fuerza de un relámpago. Un flashback que le quemó los párpados y le llenó la boca con el sabor de la sal y el sudor de su infancia. Se vio a sí misma, una niña con las piernas flacas y el cabello alborotado, corriendo descalza por la tierra húmeda del pueblo, sintiendo el lodo blando entre los dedos de los pies y el sol ardiente de mediodía quemándole la nuca. Recordó el sonido incesante de los mosquitos, zumbando como un coro de diablos diminutos que picaban la piel más allá de lo que dolía el hambre, dejando ronchas rojas que ardían y picaban sin cesar, pero que eran parte del paisaje, parte de la vida en ese rincón olvidado por Dios. Los olores se agolpaban en su memoria. El dulzón y nauseabundo de las aguas estancadas del manglar mezclado con el fresco de la lluvia recién caída, la fragancia de las hojas mojadas y el humo de las fogatas de la leña que usaban para cocinar, un perfume agridulce que aún hoy, en la mansión helada, podía sentir en el fondo de sus fosas nasales. Recordó a su madre, con las manos igual de ásperas que las suyas ahora, revolviendo una olla humeante de arroz con frijoles que apenas alcanzaba, estirando cada grano, cada porción con agua para que llegara para todos sus hermanos, para que nadie se acostara con el estómago totalmente vacío, aunque el hambre roncara en el hueco del pecho. El sabor de ese arroz, simple y humilde, pero lleno del amor que su madre ponía en cada cucharada, era el sabor de la supervivencia, de la unidad familiar, un sabor que contrastaba violentamente con la opulencia hueca que la rodeaba ahora. La imagen de su padre, un hombre fuerte y silencioso con manos de campesino, apareció en su mente, su sonrisa cansada mientras cargaba sacos de maíz bajo el sol inclemente, su voz ronca contándole historias de duendes y nahuales bajo la luz de la luna, y el dolor de su muerte prematura, un accidente con una rama al cortar leña, un golpe seco que le partió el cráneo, dejando a su madre con el corazón destrozado y a ella, tan solo una niña, con un hueco negro en el alma.
Ese trauma, esa pérdida, fue la primera vez que sintió el frío de la tierra como una losa, la primera vez que el silencio se volvió un peso insoportable, algo que la había perseguido hasta este lujoso infierno. Con el peso de esos recuerdos sobre sus hombros, Dolores se levantó de la cama, sintiendo el crujido de sus propias rodillas, ya ajadas por el tiempo y el trabajo duro. Caminó descalza por el piso de cemento frío y agrietado de su cuartucho, cada paso un golpe sordo contra el suelo que se colaba hasta sus huesos. Abrió la puerta de madera astillada de su habitación de servicio y se adentró en el pasillo estrecho y oscuro que llevaba a la escalera de servicio, un pasillo que olía a humedad y a los guisos de la noche anterior. La escalinata, de un metal desgastado y frío, era un túnel silencioso que la llevaba desde el olvido del altillo hasta el esplendor deslumbrante del piso principal, una transición que cada mañana le recordaba el abismo insalvable entre su existencia y la de sus patrones. Cada escalón emitía un gemido bajo sus pies descalzos, como si la casa misma se quejara de su presencia humilde en sus entrañas. Al llegar al piso de abajo, el contraste no podía ser más brutal, más hiriente a los ojos y al alma. Allí, el aire ya no olía a encierro y polvo, sino a una mezcla embriagadora del perfume Lancôme La Vie est Belle que usaba Fernanda, un aroma dulce y pesado que intentaba, sin conseguirlo, camuflar el potente olor a cloro industrial que Dolores misma dispersaba cada día. El salón de baile se extendía ante ella, majestuoso y deslumbrante, como una catedral laica erigida para el culto a la riqueza. El parquet de roble francés, encerado a mano hasta reflejar su propia figura, relucía bajo la tenue luz del amanecer que se filtraba por los ventanales altos. Las molduras de yeso dorado, intrincadamente labradas, se retorcían como serpientes preciosas por los techos y las paredes, mientras los espejos venecianos, coronados con marcos tallados, multiplicaban hasta el infinito la imagen de la suntuosidad. Un piano de cola Steinway, negro y brillante como la noche misma, ocupaba un lugar de honor, su madera pulida esperando las manos de un virtuoso, o quizás, como la mayoría de las veces, simplemente como un adorno carísimo. Pero lo que más le impactaba era el cielo raso pintado, una bóveda celestial donde ángeles rosados y querubines gorditos revoloteaban entre nubes de algodón, sus bocas de porcelana soplando vientos invisibles, sus alas emplumadas batiendo sobre un fondo azul lapislázuli. Una obra de arte digna de cualquier capilla renacentista, un despliegue de belleza que le hacía sentir el ardor de sus propias insignificantes manos. Dolores, con un nudo apretado en la garganta y los ojos llenos de un brillo indescifrable, se detuvo un momento a contemplar aquella magnificencia, a sentir cómo la inmensidad de aquel espacio la empequeñecía hasta hacerla casi desaparecer, un fantasma invisible en un palacio ajeno. Con un temblor que recorrió su cuerpo, Dolores tomó las 2 cubetas de plástico que había traído desde la cocina, una con agua jabonosa y la otra con ese potente cloro industrial que le quemaba las fosas nasales apenas lo olía, un aroma que le recordaba a los hospitales y a la esterilidad forzada de los sueños. Se colocó sus guantes amarillos de goma, ya viejos y manchados con innumerables batallas contra la suciedad, su símbolo de dignidad. Lo único que la protegía, aunque fuera mínimamente, de la agresión química de su trabajo. Luego, con la lentitud resignada de quien lleva una carga de siglos, se hincó sobre el suelo, sobre el frío implacable del parquet de roble francés, que ahora sentía como una losa gélida bajo sus rodillas, un frío que se le metía por los huesos y se le pegaba al alma. Cada fibra de su ser protestaba. El dolor en sus rodillas, ya cubiertas de callosidades duras y oscuras como caparazones, era un ardor constante y sordo que se intensificaba con cada movimiento, con cada raspado, con cada milímetro que avanzaba sobre el suelo. Era un dolor viejo, un compañero fiel que la acompañaba desde hacía años, desde que se vio obligada a dejar su tierra y a limpiar para sobrevivir, un dolor que se había convertido en una parte intrínseca de su anatomía, un recordatorio constante de su destino. El olor del cloro, picante y corrosivo, quemaba sus fosas nasales, llenándole los pulmones de un vapor que la hacía toser débilmente, unas tosidas secas que nadie escuchaba, nadie salvo ella y el eco de su propia angustia en los vastos salones. Pero seguía, mis amores, seguía flotando, con el movimiento repetitivo y mecánico de sus manos enguantadas, puliendo cada centímetro de madera como si su vida dependiera de ello, y de hecho sentía que sí dependía.
El reflejo en el parquet, prístino y brillante, le devolvía una imagen distorsionada de sí misma, una silueta borrosa y humilde, arrodillada ante el esplendor ajeno, y por un instante, ese reflejo le trajo a la mente la imagen de la lápida de su padre, pulcra y fría, el mismo brillo gélido de la muerte, la misma sensación de estar postrada ante algo inmutable e inalcanzable. Un par de lágrimas, silenciosas y amargas como el rocío del desamparo, resbalaron por sus mejillas curtidas, mezclándose con el sudor que se le acumulaba en la frente, pero no se permitió un sollozo. No se atrevió a hacer ruido, a perturbar el silencio majestuoso de la casa. Eran lágrimas de impotencia, de cansancio extremo, de una dignidad herida que se negaba a romperse. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó su voz interior, una voz cansada que apenas era un susurro en la inmensidad de sus propios pensamientos. Arrodillada, limpiando el piso de una gata igualada que me mira como si fuera basura, mientras mi niño, mi pequeño angelito, el recuerdo de su bebé, de tan solo 1 año y medio, durmiendo en la cuna improvisada junto a su cama en el altillo, la golpeó con la fuerza de una ola. Su Manuelito, tan indefenso, tan pequeño, dependiendo enteramente de ella, de sus manos agrietadas, de sus rodillas doloridas. Su esposo, el padre de su hijo, se había ido demasiado pronto, en ese maldito accidente de construcción, sin seguro médico, sin nada que les amparara, dejando un vacío inmenso en su corazón y una deuda que se le anudaba al cuello. 1,750 pesos para el entierro, 1,280 de hipoteca de la casita que nunca fue suya, los pañales, la leche. Los 3,000 pesos al mes que apenas le pagaban, una miseria que no alcanzaba ni para vivir ni para morir dignamente, se desvanecían entre los dedos como arena. Se había quedado viuda, joven y sola, con un bebé en los brazos y el mundo entero en contra, y ahora, cada amanecer, se veía obligada a arrastrarse por el suelo de mármol y parquet como una piojosa, soportando la humillación, tragándose el veneno de la indiferencia y la crueldad de los ricos. Pero no me voy a quebrar, Diosito, pensó, apretando los puños dentro de los guantes amarillos, sintiendo el escozor de la piel irritada por el cloro que se filtraba por alguna rotura. Por mi Manuelito, no me voy a quebrar. Voy a seguir, voy a aguantar, porque la dignidad que traigo en esta medallita de la Virgencita vale más que todos los millones que tiene esta gente, y mi amor de madre es más fuerte que su desprecio y que toda su fortuna, que toda su basura de oro y cristal. Y así, con el dolor físico latiendo en cada articulación, con el corazón apretado por la angustia y la rabia, pero con la fe inquebrantable de una madre, Dolores siguió frotando. El chirrido de sus guantes contra la madera era el único sonido en el vasto y silencioso salón, un eco de su lucha solitaria. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque cuando el desprecio se mezcla con la envidia, no hay límites para la maldad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a nuestra Dolores. ¡Ay, mi pobre gata de oro, mi valiente! El salón seguía gimiendo bajo el esfuerzo silencioso de Dolores, sus guantes amarillos de hule rozando el parquet de roble francés, como si fuera la última promesa que le quedaba en esta vida. El frío del mármol penetrando sus viejas rodillas, ya llenas de callos, cada frotada, cada suspiro, un pequeño acto de resistencia contra la avalancha de la vida que se le venía encima. Y el olor del cloro, ese olor punzante y químico, le perforaba las fosas nasales, quemándole un poco la garganta mientras sus ojos, esos ojos color café que habían visto tanto pesar, seguían fijos en la madera brillante, reflejando apenas los querubines regordetes que adornaban el cielo raso, como si los angelitos mismos estuvieran observándola desde las alturas, testigos mudos de su dolorosa rutina, de su soledad inmensa. De repente, mis reinas, justo cuando el reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 7:30 de la mañana, con su sonido grave y resonante que parecía sacudirse los siglos de polvo, un nuevo sonido, chirriante y autoritario, comenzó a descender por la majestuosa escalera de mármol de Carrara, un tamborileo seco, rítmico, que anunciaba la llegada de la tirana, de la víbora que venía a envenenar el ya fragicado corazón de Dolores. Cada tacón, un golpe hueco, un eco que rebotaba en las paredes forradas de seda y espejos venecianos, como si fueran los tambores de guerra de una invasión, no de un ejército, sino de una sola mujer. Fernanda, la novia del patrón, alta, esbelta,
con esa pose de quien cree que el mundo le debe pleitesía por el simple hecho de respirar, y sus pasos resonaban con una crueldad calculada, con una indiferencia que dolía más que un golpe. Cada impacto de su aguja sobre el pulido mármol, cada resonancia en el silencio, era como si estuviera proclamando su superioridad, su poder, su dominio sobre todo lo que pisaba, incluyendo el espíritu ya cansado de nuestra Dolores, que sintió un escalofrío, helándole la nuca, un presentimiento amargo que le erizó la piel. Con cada paso que bajaba, el olor dulzón y empalagoso de su perfume Lancôme La Vie est Belle, mezclado con un dejo metálico de su propia vanidad, descendía flotando por las escaleras, invadiendo el aire que Dolores respiraba, asfixiándola con una ráfaga de lujo y desprecio, un contraste brutal con el acre aroma a cloro y el sudor de su propio esfuerzo, y el vestido de seda que llevaba, mis cielas, debía costar una fortuna, sedas que se arrastraban con un leve susurro, un murmullo de opulencia que hacía chirriar los dientes de la envidia contenida en el estómago de Dolores. Y ahí estaba ella, la Fernanda, deteniéndose justo en el último escalón, mirándola desde arriba, como si nuestra Dolores fuera una mancha de mugre en el piso, una insignificancia que apenas merecía un pestañeo, y la sombra de su silueta se proyectó sobre la espalda encorvada de Dolores, una sombra fría, opresiva, que le cubrió por completo la cabeza, los hombros, el metro cuadrado donde trabajaba, como una lápida oscura, como un velo de muerte que le caía encima, anulándola por completo, y Dolores sintió el vello de los brazos erizársele bajo el uniforme de algodón ralo, el sudor frío corriéndole por la espalda a pesar del frío matutino que todavía se colaba por los ventanales. Fernanda, con ese tono de voz que la hacía sonar como si masticara vidrio roto cada vez que abría la boca para dirigirle una palabra, lenta, arrastrando las sílabas con un desprecio que la haría vomitar, exclamó: «Así que aquí estás, gata muerta de hambre. Todavía no terminas con esta mugre de piso. Es increíble tu lentitud, tu ineficiencia, verdaderamente patético». Sus ojos de víbora, maquillados con precisión milimétrica, se clavaron en Dolores, una punzada fría que la atravesó como un cuchillo de hielo, y un crujido de cuero fino resonó en el aire, cuando abrió su bolso Hermès Birkin, de piel de cocodrilo. Mis amores, un bolso de $500,000, ¿se imaginan? $500,000 que podrían alimentar a un pueblo entero por un año. Metió una de sus manos delgadas, adornada con anillos que parecían atrapar la luz de 1000 diamantes, para buscar su teléfono con funda brillante, como si necesitara recalcar la distancia abismal que existía entre su opulencia y la miseria agachada frente a ella, y el simple acto de abrir ese bolso tan caro y que crujiera con tal estruendo, casi una burla, fue como una bofetada sonora en el alma de Dolores. Dolores sintió un temblor incontrolable naciéndole en las manos, un escalofrío que le subió por los brazos hasta la garganta, donde se le formó un nudo duro, amargo, que le impedía respirar con normalidad, y sus dedos, ya agrietados y roídos por el cloro, se apretaron con fuerza dentro de los guantes amarillos de hule, como si quisiera exprimir de sí misma toda la rabia, toda la humillación que le estaba devorando las entrañas, y sus ojos se empañaron con una fina capa de lágrimas que se negó a liberar. Las tragó, mis amores. Las tragó con amargura, sintiendo el gusto salado y metálico en la parte trasera de su lengua. Un sabor a derrota que le pesaba más que cualquier carga física. «Gata muerta de hambre», repitió Fernanda, con una risita ahogada que era más cruel que cualquier grito. «Eres una inútil, una piojosa de barrio, una desgraciada que no sirve ni para limpiar un suelo decentemente. Me pregunto qué harías sin el techo de don Fernando, sin su caridad. Seguramente estarías revolcándote con los cerdos en algún chiquero, o peor, en la calle, como las ratas que eres, igualada». Las palabras cayeron sobre Dolores como ácido hirviendo. Cada insulto, cada sílaba cargada de veneno, le perforaba la piel, la carne, el alma, y sintió cómo su corazón se encogía dentro de su pecho, un puño apretado de dolor y de furia impotente, y la medalla de la Virgen de Guadalupe, esa medallita de cobre que su abuela le colgó al cuello. Cuando salió del pueblo, diciéndole que mientras la tuviera puesta, nunca estaría sola, se le incrustó en la piel del esternón con la presión de su pecho oprimido, como si la misma Virgencita la estuviera abrazando, sintiendo con ella el peso de esa crueldad. Dentro de su cabeza, un torbellino de pensamientos se desató, un huracán de indignación y de sueños rotos.
Y Dolores quería gritar. Quería levantar la cabeza y escupirle a esa mujer cada una de sus verdades. Decirle que su arrogancia no valía ni la mitad de lo que valía su esfuerzo, su sudor, su dignidad. Pero la imagen de su pequeño Manuelito, ese bebé que la esperaba en casa de su vecina, ese hijo por el que se tragaba cada insulto, por el que se ponía de rodillas cada día hasta que le dolían las articulaciones, ese rostro angelical que era la única luz en su vida, apareció nítida en su mente, y la fuerza de su amor maternal fue un ancla, un peso que la mantenía atada a la tierra, a la necesidad de mantener ese trabajo, a la imperiosa realidad de alimentar a su hijo, y cerró los ojos un instante. El ardor del cloro en sus manos agrietadas, el frío del mármol penetrando sus rodillas, el olor nauseabundo del perfume de Fernanda, todo se mezclaba en una sinfonía de castigo que parecía recordarle constantemente su lugar en el mundo, su insignificancia para esa mujer y para todos los que vivían en esa jaula de oro. No, Dolores, no, se dijo a sí misma, con una voz interna que era apenas un susurro, pero firme como la roca. No les des el gusto, no les demuestres que te duelen sus palabras, porque eso es lo que quieren, verte derrotada, verte quebrada, verte suplicando, y por mi Manuelito, por el recuerdo de mi marido, que se fue sin seguro médico, sin nada, dejándome con esta deuda y este vacío. Yo no me voy a quebrar, yo no me voy a caer, voy a resistir, voy a respirar, voy a seguir fregando este piso hasta que brille tanto como su pulsera de diamantes, y mi brillo será el de mi propia dignidad, no el de las joyas que solo ocultan el alma podrida de gente como ella. La imagen de su pueblo jarocho Veracruz, de los mosquitos picando más que la pobreza, de las noches que olían a lluvia tropical y a tierra mojada, le inundó la mente, un flashback doloroso pero a la vez reconfortante, porque le recordaba de dónde venía, la resiliencia de su gente, el sabor del arroz con frijoles que su madre estiraba con agua, para que alcanzara para todos, una niñez donde el valor de un centavo era inmenso, donde la comida se compartía con el vecino y la tristeza se ahogaba con cantos de jarana, y esa memoria, mis amores, esa conexión con sus raíces humildes pero honestas, fue el único escudo que tuvo contra el veneno que escurría de la boca de Fernanda. Volvió a abrir los ojos, el sudor frío pegándole los cabellos a la sien, el corazón latiéndole como un tambor desbocado en el pecho. Pero su rostro seguía siendo una máscara de inmovilidad, de aparente indiferencia, una fortaleza que había construido ladrillo a ladrillo con el sufrimiento y la necesidad, y no le dio a Fernanda el place de una lágrima, de un temblor visible, de una sola palabra de defensa, porque sabía que cualquier reacción sería como echarle gasolina al fuego de su crueldad. Fernanda, exasperada por la falta de respuesta de Dolores, por esa pared de silencio que le devolvía su veneno, dio un paso hacia adelante, sus tacones resonando aún más fuerte sobre el parquet, y se paró justo encima de la cabeza de Dolores, a menos de un palmo de su nuca encorvada, su sombra volviéndose aún más densa, más opresiva, como un depredador acechando a su presa. Y el crujido del cocodrilo del Hermés, ese bolso de $500,000 de pesos, de piel que había costado la vida de un animal exótico, se hizo aún más audible cuando lo apretó contra su cadera, un sonido que contrastaba brutalmente con el chirrido de los guantes amarillos de hule de Dolores, unos guantes que no valían ni $2, pero que eran su armadura, su herramienta de trabajo, el símbolo de su lucha por la dignidad, por la vida de su hijo, y la pequeña medalla de cobre de la Virgen de Guadalupe bajo su blusa humilde, se sintió como un tesoro invaluable, una conexión sagrada que valía más que todos los diamantes de Fernanda, que todos los lujos de esa mansión, que toda la riqueza hueca que se alzaba a su alrededor. Piojosa, inútil, basura, murmuró Fernanda, inclinándose un poco, su aliento caliente y dulzón a perfume y café caro, rozándole la nuca a Dolores. Eres una corriente, una marginal que no entiende su lugar, pero ya te lo haré entender yo. Ya te lo haré entender a la fuerza. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la maldad, cuando se viste de encaje y se perfuma con esencias caras, es aún más repugnante. Dolores, con las rodillas ya ardiendo sobre el frío mármol, sintiendo el pegajoso sudor que se formaba bajo los guantes de hule amarillos que protegían sus manos, que ya estaban cuarteadas de todas maneras, apretó la mandíbula con tal fuerza que creyó sentir un chasquido doloroso en la sien, mientras el aroma dulzón y asfixiante del perfume de
Fernanda flotaba como una nube tóxica a su alrededor, mezclándose grotescamente con el punzante cloro industrial que le quemaba las fosas nasales, provocándole un retortijón amargo en la boca del estómago, un nudo de frustración que cada vez se apretaba más en su garganta reseca. En ese preciso instante, cuando Dolores intentaba concentrarse en el brillo impecable que le estaba sacando al parquet de roble francés, ignorando las punzadas de sus articulaciones y el zumbido cruel de las palabras de la mujer, Fernanda, con una lentitud exasperante y una suficiencia que dolía en el alma, deslizó su mano larga y de dedos finos hacia el bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, un trozo de lujo absurdamente caro que parecía absorber la luz del amanecer con su oscuro brillo reptiliano, y el sonido seco y agrietado de la piel exótica al abrirse resonó en el vasto salón como un disparo, un eco de poder que confirmaba la abismal distancia entre ellas dos, una distancia que no se medía en metros, sino en el precio de una vida, en la posibilidad de una oportunidad, en el valor de la dignidad. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, Fernanda extrajo de ese abismo de cuero un teléfono celular tan delgado y brillante que parecía hecho de escarcha y diamantes, la funda centellando con cada movimiento de su muñeca, y Dolores sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del mármol, sino con el presentimiento, con la certeza mordaz de que el tormento no había terminado, de que cada segundo que pasaba la presencia de esa mujer era un látigo invisible que le marcaba el alma. Y mientras Fernanda se llevaba el aparato a la oreja con una pose de superioridad estudiada, su voz, ahora teñida de un falso tono de miel que contrastaba con la acidez que le acababa de dedicar, comenzó a brotar como un veneno sutil y penetrante por el gigantesco salón. Sí, mi amor. Ay, Lucía, imagínate. Pues aquí, en el mismo infierno de siempre, sabes, batallando con la servidumbre, dijo Fernanda, y la risa que le siguió fue como el tintineo de 1000 trozos de vidrio roto, una carcajada hueca que rebotó en los ángeles pintados del cielo raso, pareciendo burlarse de la pureza de esos querubines celestiales, y Dolores, con la cabeza gacha, sintió cómo sus oídos ardían, cómo el calor del bochorno se apoderaba de sus mejillas, deseando que la tierra se la tragara en ese instante, que el mármol se abriera y la engullera en su fría oscuridad. Cada palabra de Fernanda era una pequeña aguja helada que se le clavaba en el pecho, un nuevo pinchazo en la herida abierta de su orgullo, una bofetada invisible que le encogía el alma y le apretaba el estómago con un dolor tan real, tan palpable, que se le hizo un nudo en la garganta y sintió el sabor amargo de la bilis en la boca, una bilis que le recordaba el sabor de la humillación, del desprecio, de la desigualdad cruda, de la injusticia que la masticaba día tras día. Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, continuó Fernanda, y Dolores sintió la punzada de la palabra gata como si le hubieran arañado el corazón, un insulto que la despojaba de su humanidad, que la reducía a un animal de la calle, a un ser insignificante en el gran esquema de la opulencia y el poder. Una muerta de hambre que no entiende su lugar. Te juro, la veo arrastrarse por el piso con esos guantes amarillos de hule que le quedan enormes y me dan ganas de vomitar. El olor a cloro y a su sudor barato me perfora la nariz. Es insoportable, un hedor a pobreza que no se quita ni con 1000 litros de perfume francés. Y mira que me he echado encima. La vie est belle para intentar disimular esta pestilencia amarginal que impregna la casa, pero es inútil. Esta mujer es la personificación misma de la miseria. Dolores, en ese momento, sintió como las lágrimas se acumulaban en sus párpados, pesadas, calientes, pero se negaba a derramarlas, se negaba a darle a esa mujer la satisfacción de verla rota, de verla vencida, y con cada fibra de su ser apretaba más fuerte el mango de la mopa, sintiendo la madera rugosa contra la palma de su mano, la misma mano, que a pesar de los guantes, sentía el ardor del cloro, un ardor que era casi bienvenido porque le distraía del otro dolor, del dolor mucho más profundo, el dolor del alma que se le desgarraba con cada burla, con cada risa ahogada que adivinaba al otro lado del teléfono. Su respiración se volvió pesada, rítmica, un intento desesperado por no soltar un sollozo, por no dejar escapar el grito de indignación que se le atoraba en el pecho, y las rodillas, que ya estaban cubiertas de callos ásperos como pequeñas piedras, ahora sentían el frío del mármol calar hasta los huesos, un frío que se mezclaba con el calor de la vergüenza, con el fuego de la rabia que empezaba a encenderse muy, muy adentro, como una brasa latente que amenazaba con consumirlo todo.
El monólogo de Fernanda continuó, implacable, cruel, y su voz, que se había vuelto un poco más aguda con la emoción del chismorreo, ahora describía a Dolores como una igualada, una desgraciada que cree que por limpiar el piso tiene derecho a ser tratada como persona. Imagínate, persona, si tiene para pagar una sopa de fideos viejos y un arroz con frijoles que estira con agua para que le alcance para una semana. Y sus manos, Lucía, sus manos son un desastre, parecen garras de bruja, llenas de grietas, como si se hubieran arrancado la piel a pedazos. Es una visión espantosa. Qué asco de mujer, la verdad. ¿Cómo puede don Fernando tener a semejante basura en la casa? Las palabras cayeron sobre Dolores como ácido corrosivo, quemándole la piel, el espíritu, el alma, y cerró los ojos un instante, intentando retener el último ápice de cordura, intentando recordar quién era, de dónde venía, quién la había enseñado a no doblarse ante nadie, a no permitir que nadie le quitara la dignidad, y en ese preciso momento, como un oasis en medio del desierto de humillación, la imagen de su madre, su querida madre de Veracruz, se materializó en su mente, clara y vívida, con la piel curtida por el sol y los ojos profundos como el manglar. El aroma de la lluvia tropical, un perfume denso y dulce a tierra mojada, a sal y a la descomposición fértil del manglar, inundó sus recuerdos, y de repente no estaba en la mansión de Buenos Aires. No sentía el frío del mármol, ni el quemazón del cloro, sino los pies descalzos sobre la tierra húmeda del pueblo jarocho, las noches calientes donde el zumbido de los mosquitos era una canción constante que a veces picaba más fuerte que la misma pobreza, que se te metía bajo la piel y te irritaba sin piedad. Y su madre, con las manos que olían a pescado fresco y a cilantro, estirando con una paciencia infinita la sopa de arroz y frijoles, agregando más y más agua para que alcanzara para todos, para que el pequeño plato humeante que le ponía en las manos pareciera más grande, más sustancioso, aunque el sabor, a pesar de todo el amor con el que lo preparaba, fuera casi siempre el de la escasez, el de lo que faltaba. «Mi niña», le había dicho su madre un día, sentadas en el porche de madera que crujía con el viento salino, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y morados imposibles, «nunca dejes que nadie te quite la dignidad, ni la pobreza, ni la humillación ajena, ni las palabras crueles de los que tienen más que tú. Tu trabajo es honesto, Dolores, es la forma en que cuidas a los tuyos, en que te ganas el pan con el sudor de tu frente. Y eso, hija mía, eso vale más que todas las joyas y que todo el dinero del mundo. No importa lo que digan, lo que piensen, tú sabes quién eres y de dónde vienes, y eso nadie te lo puede robar. Esa medalla de la Virgen de Guadalupe que te di no es solo un adorno, es un recordatorio de que siempre tienes a alguien que te protege, que te guía, que te quiere, y mientras la tengas puesta, nunca estarás sola, ni te faltará la fuerza para seguir adelante, con la frente en alto, mi amor. Esas palabras de su madre, se aferraron a su corazón como un ancla en medio de la tormenta, una chispa que le recordó la fortaleza que habitaba en ella, una herencia de generaciones de mujeres que habían enfrentado la adversidad con una dignidad inquebrantable. Y el ardor en sus oídos por las palabras de Fernanda no desapareció, pero se transformó de una herida abierta a la cicatriz de una batalla que estaba librando, una batalla silenciosa por su valía, por el recuerdo de su esposo, por el futuro de su hijo. Apretó los puños dentro de los guantes amarillos, sintiendo la rugosidad del hule contra sus palmas, y una oleada de calma tensa la invadió, un silencio interior que contrastaba con el tintineo burlesco de la voz de Fernanda, que seguía despotricando sobre lo difícil que era encontrar gente decente en estos tiempos, en los que hasta la gata más piojosa se cree con derecho a todo. Una frase que le rebotaba en el cráneo y le producía un dolor sordo, pero que ya no tenía el mismo poder para destruirla, porque el eco de la voz de su madre, el recuerdo del olor a lluvia y a manglar, la habían rescatado del abismo de la propia humillación. De repente, en medio de la sinfonía discordante de la burla de Fernanda y el eco de sus propios recuerdos, un sonido suave, casi inaudible, pero cálido y familiar, interrumpió la desolación. Era el arrastrar de unas pantuflas pequeñas sobre el parquet pulido, el susurro de pasos ligeros que no tenían el estruendo de los tacones de guerra de Fernanda, sino la dulzura de un aliento, el temblor de una mariposa.
Nicolás, el pequeño Nicolás, el niño de 6 años, con los ojos grandes y tristes, que no había pronunciado una sola palabra desde la muerte de su madre, y que Dolores llamaba Nico con un cariño tan inmenso que le desbordaba el pecho, apareció por el umbral del salón, su figura menuda y pálida, como un ángel de porcelana, moviéndose con la lentitud de quien camina por un mundo que le es ajeno, por un silencio que nadie más podía escuchar. Su cabello castaño claro, un poco revuelto por el sueño, le caía sobre la frente, y sus ojos, esos ojos profundos que cargaban el peso de un dolor tan antiguo para su corta edad, se posaron en Dolores, arrodillada en el suelo, pequeña y vulnerable frente a la torre de arrogancia que era Fernanda. Un segundo después, con una decisión que sorprendió por su fuerza, el pequeño Nicolás se acercó a Dolores con pasos más rápidos, casi corriendo, y en un movimiento que disolvió la barrera invisible de la servidumbre y el estatus, se lanzó a sus brazos, rodeando su cuello con sus pequeños brazos, un abrazo inesperado pero tan cálido, tan lleno de pura ternura, que Dolores sintió cómo el nudo en su garganta se desataba, cómo el frío del mármol desaparecía, sustituido por el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo. El olor infantil de su piel, a jabón suave y a un dulzor a leche que aún conservaba, la envolvió como un bálsamo, y por un instante, un solo y precioso instante que pareció durar una eternidad, el mundo de la mansión, el lujo obsceno, las burlas crueles, todo se desvaneció, dejando solo la dulzura pura de ese abrazo, la conexión silenciosa y profunda que compartía con ese niño que, a pesar de su mudez, le hablaba con cada mirada, con cada gesto, con cada temblor de su pequeña mano. Un gemido mudo de alivio escapó de su pecho, un lamento de gratitud por ese instante de humanidad. Pero la burbuja de esa dulzura fue brutalmente reventada por un grito, una explosión de furia que hizo que los ángeles del cielo raso parecieran encogerse de miedo, un sonido que era puro veneno y desprecio, y que provino de los labios apretados de Fernanda. «No toques a esa piojosa. Suéltala, ahora mismo, pequeño mocoso inútil». La voz de Fernanda era un taladro que horadaba el silencio, un látigo sibilante que resonó en cada rincón del salón, haciendo temblar los delicados espejos venecianos y vibrar las cuerdas del piano de cola Steinway, como si la misma música del infierno se hubiese apoderado del lugar. El sonido de sus tacones, que había sido un tambor incesante en la mañana, ahora se convirtió en el crujir de armas de guerra que se acercaban peligrosamente, y Dolores sintió cómo el cuerpo de Nicolás se tensaba contra el suyo, cómo el pequeño temblaba de miedo, y ella misma sintió un escalofrío de pánico recorrerle la espalda, un miedo helado, que le apretó las entrañas y le hizo ver estrellas. Antes de que Dolores pudiera reaccionar, antes de que pudiera apretar más fuerte a Nicolás para protegerlo de la embestida verbal y física, Fernanda ya estaba ahí, una sombra imponente que se cernía sobre ellos, su aliento caliente y furioso rozándoles la nuca. Con una fuerza desproporcionada para su figura delgada, la mujer agarró a Nicolás por el brazo, tironándolo con violencia para separarlo de Dolores, como si el contacto con la empleada fuera una enfermedad contagiosa, una mancha que debía ser erradicada de inmediato. «Te dije que la soltaras, asqueroso. ¿No entiendes que esa mujer es una piojosa, una marginal que no tiene nuestro nivel? No tienes que tocar a la servidumbre, Nicolás, mucho menos abrazarla. Qué vergüenza que te vean con semejante basura». Las palabras de Fernanda, llenas de un veneno que no se quedaba solo en el aire, sino que se pegaba a la piel, se adhirieron a Dolores como alquitrán hirviendo, y sintió cómo su corazón se encogía de dolor y rabia al ver la brutalidad con la que separaban a Nicolás de ella, al ver la expresión de terror en el rostro del niño. El pequeño Nicolás, que había permanecido en un silencio autoimpuesto por tanto tiempo, ahora no podía contener el sollozo que le desgarraba el pecho, un sonido agudo y lastimero que rompió el aire como un cristal roto, y las lágrimas brotaron de sus grandes ojos, rodando por sus mejillas pálidas, un llanto silencioso pero devastador, un grito de impotencia que no necesitaba palabras para transmitir el dolor y el terror que sentía en ese momento. Dolores, arrodillada en el suelo frío, con los guantes amarillos de hule todavía aferrados a la mopa, se sintió completamente inútil, completamente despojada de cualquier poder para consolar al niño, para protegerlo de la crueldad de Fernanda. Su cuerpo temblaba sin control, su boca se llenó del sabor metálico de la desesperación, y sus propias lágrimas, que tanto se había esforzado por contener,
ahora se desbordaban en silencio por sus propias mejillas, quemándole la piel, reflejando el dolor de Nicolás, la injusticia de la situación, la impotencia absoluta de su posición, mientras el llanto del niño resonaba en el salón, un eco de la inocencia rota, un recordatorio agónico de que ni siquiera el amor más puro estaba a salvo de la maldad de quien se creía superior. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque cuando el mal se disfraza de seda y perfumes carísimos, es aún más pérfido, aún más cruel. Dolores, con el cuerpo aún tembloroso por la humillación apenas contenida, por el llanto de ese angelito que se le había clavado en el alma como una espina en carne viva, se levantó con un esfuerzo monumental, sintiendo el crujido doloroso de sus rodillas sobre el parquet de roble francés, un crujido que parecía el lamento de su propia dignidad. El frío del suelo se le había metido hasta los huesos, calándole el alma, recordándole la frialdad de la lápida bajo la que yacía su padre y la desesperación de saberse tan sola, tan vulnerable en este mundo de cristal y mármol donde ella era apenas una sombra. Sus guantes amarillos de hule, su escudo, su uniforme de batalla contra la mugre y la pobreza, se sentían pesados y empapados, como si hubieran absorbido todas las lágrimas que no se permitió derramar frente a esa mujer, esa serpiente con voz de cascabel que se hacía llamar Fernanda. Con la cabeza gacha, con el eco de los insultos de Fernanda resonándole en los oídos, la gata, la muerta de hambre, la piojosa, Dolores se dirigió lentamente hacia la cocina, cada paso una tortura que le quemaba las pantorrillas y le apretaba el pecho. Necesitaba un momento de soledad, de silencio, para recomponer su alma hecha jirones, para que el nudo en su garganta no se le desbordara en un grito ahogado. El aire de la cocina era más denso, cargado con el perfume dulzón del café recién pasado que don Fernando prefería, un aroma que a ella le recordaba un poco a las mañanas en Veracruz, cuando su madre tostaba granos de café en un comal de barro, y el olor se mezclaba con la brisa salada del manglar y el dulzor de las flores de pitahaya. Pero aquí, en esta jaula de oro, el café no le sabía a hogar, le sabía a humillación, a la distancia abismal entre su taza de peltre y la fina porcelana de la que bebía la dueña de la casa. Sus manos, agrietadas por el cloro y el jabón, se aferraron al filo de la encimera de granito, áspera y fría al tacto, buscando un ancla en medio de la tormenta interna que la sacudía, mientras el silencio opresivo del salón resonaba en sus oídos, un silencio que solo era quebrado por el latido desbocado de su propio corazón, un tambor de angustia. Mientras tanto, en el salón, Fernanda había observado cada uno de los movimientos lentos y dolidos de Dolores, sus ojos de víbora brillando con una luz oscura, una satisfacción perversa que se le dibujaba en la comisura de los labios perfectamente delineados. La humillación de la gata muerta de hambre no le había bastado. No, no y 1000 veces no. Necesitaba más. Necesitaba verla arrastrarse, verla desaparecer, extirparla de la vida de don Fernando y, sobre todo, de la vida de Nicolás. La imagen del niño aferrándose a Dolores, a esa marginal, a esa piojosa, se le había grabado en la retina como un aguijón envenenado. ¿Cómo era posible que ese niño, al que ella tanto había intentado ganarse con juguetes caros y caricias forzadas, tuviera más cariño por la sirvienta que por ella, la futura dueña de la casa? Una punzada de celos, afilada como una navaja de afeitar, le retorció las entrañas, y el perfume de Lancôme La Vie est Belle, que flotaba a su alrededor, una burbuja de opulencia, de repente le pareció asfixiante, pesado, como un sudario. «Maldita sea», siseó entre dientes, su voz apenas un murmullo venenoso que se perdió entre las molduras doradas del salón. «Gata asquerosa, igualada. ¿Cómo se atreve a pensar que puede tocar lo que es mío, lo que me pertenece por derecho?» Su mente, rápida y retorcida, empezó a maquinar. No podía permitir que esa criada se sintiera cómoda, que creyera que podía establecer lazos afectivos en su casa. Era una lacra, una mancha que debía ser eliminada, borrada de la existencia de don Fernando. La pulsera Cartier Love de oro rosa, que brillaba opulenta en su muñeca, un regalo de don Fernando que valía más de lo que Dolores ganaría en 10 años. De repente le pareció la herramienta perfecta para su venganza, para su plan maestro de aniquilación. Un destornilladorcito especial, pequeño y preciso. Siempre lo llevaba en su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo.
Un capricho de última hora que le había costado una fortuna, porque una mujer como ella siempre tenía que estar preparada para cualquier eventualidad, incluso para la más maquiavélica. Sus dedos finos, con las uñas pulcras y lacadas de rojo carmesí, se deslizaron dentro del bolso, buscando el pequeño objeto con la familiaridad de quien ya lo había usado antes para ajustes menores en sus joyas. Pero esta vez, la intención era infinitamente más oscura, más depravada. Con la elegancia calculada de una depredadora, Fernanda esperó el momento preciso, vigilando la puerta de la cocina, asegurándose de que Dolores estuviera lo suficientemente ocupada, lo suficientemente sumida en su miseria como para no percatarse de su movimiento. El silencio de la mansión era profundo, solo roto por el tic-tac monótono de un reloj antiguo y el suave crujido del parquet bajo sus stilettos de Louboutin, que ahora se amortiguaban un poco mientras se deslizaba como una sombra hacia la escalera de servicio, una ruta que raras veces utilizaba, pero que conocía a la perfección. Cada paso era medido, preciso, casi imperceptible, el cuero caro de sus zapatos apenas susurrando contra la madera pulida. Subió los estrechos y desgastados escalones que conducían al altillo donde vivía Dolores, un lugar que a ella le parecía el infierno en la tierra, un nido de cucarachas y miseria. El aire se volvió de repente más pesado, más rancio, impregnado del olor a humedad, a ropa vieja, a la pobreza que a ella le repugnaba hasta la médula de los huesos. El lujoso perfume francés que se había rociado esa mañana se sentía como una barrera, una protección contra la pestilencia que emanaba de cada rincón de ese cuartucho. Al llegar a la cima de la escalera, empujó la endeble puerta de madera sin apenas esfuerzo. Ni siquiera tenía cerrojo. ¡Qué patético! La habitación de Dolores era exactamente como la había imaginado. Pequeña, sofocante, con el techo de zinc que crujía con el más mínimo golpe de viento, una cama chirriante con un colchón vencido que parecía clamar por piedad, y un solo baúl de hojalata oxidada donde la empleada guardaba sus míseras pertenencias. El olor a jabón de ropa barato y a encierro le revolvió el estómago a Fernanda, que tuvo que reprimir una arcada de puro asco. Observó los muros desconchados, la única ventana sucia que apenas dejaba pasar un rayo de luz mortecina, revelando motas de polvo danzando en el aire pesado. Era el retrato perfecto de la miseria, y una sonrisa de triunfo, fría y desalmada, se dibujó en sus labios. Nadie, absolutamente nadie, creería la palabra de una piojosa que vivía en un lugar así, contra la de una dama como ella, impecable y envuelta en riqueza. Se acercó al baúl con una cautela de teatro, aunque sabía que no había nadie más en la habitación. Sus dedos enguantados, perfectos, evitaron tocar la superficie rugosa y sucia del metal oxidado, sintiendo un escalofrío en la piel ante la idea de contaminarse. Con la punta de su zapato de diseño, lo destrabó con un leve tintineo y el chirrido agudo del metal viejo, un sonido que le provocó una risita ahogada, mordaz. Adentro, un puñado de monedas de baja denominación, unas cuantas prendas raídas y remendadas, y en un rincón, un pequeño rosario de madera de olivo, los granos pulidos por el uso constante, un recuerdo de alguna aldea olvidada, con un olor tenue a incienso y a campo seco, que le resultaba completamente ajeno. Y ahí estaba, debajo de todo, enmarcada por el cartón desgastado de una libreta, la foto arrugada de la hija de Dolores. La miró con desprecio, con una especie de furia fría, imaginando a esa niña, probablemente igual de insignificante y marginal que su madre. Con un movimiento calculado, sacó el destornilladorcito especial de su bolso Hermès, el brillo del oro rosa de la pulsera Cartier Love, contrastando cruelmente con el papel descolorido de la fotografía. Sus dedos expertos, sin el menor temblor, desatornillaron el cierre de la pulsera, sintiendo el metal frío y pesado en la palma de su mano, un peso que representaba una cantidad obscena de dinero para esa muerta de hambre. Con una dedicación casi artística a su maldad, levantó con cuidado la fotografía arrugada, sintiendo la aspereza del papel, el pliegue central que marcaba los años de ser guardada y doblada con tanto cariño. La pequeña imagen de la niña, con sus ojos grandes y curiosos, parecía mirarla, pero Fernanda no sintió la menor punzada de culpa. En lugar de eso, una oleada de poder y de vindicta la invadió. Esto era por don Fernando, por Nicolás, por cada mirada de respeto que esa desgraciada había recibido y que ella, Fernanda, tan solo había merecido por su posición y su belleza. La pulsera de oro rosa, reluciente y obscenamente cara, fue depositada con suavidad,
con una meticulosidad casi maniática, exactamente debajo del pliegue de la foto, en un lugar donde la casualidad no podría encontrarla, pero donde la búsqueda malintencionada la desvelaría sin falta. Con la punta de sus dedos, empujó el papel arrugado de la fotografía para que cubriera por completo el brillo del oro, asegurándose de que ni un solo rayo de luz revelara su presencia. El silencio en la habitación era espeso, roto solo por su respiración superficial y el latido desbocado de su propio corazón, que ahora no era de miedo, sino de una excitación delirante, de la adrenalina de una victoria inminente. Sintió el frío del metal contra la punta de sus dedos mientras la acomodaba, el olor de las entrañas de la pulsera, un aroma particular a joyería fina, mezclándose con el tufo a pobreza que se le había pegado a la piel de esta desgraciada. Era una maravilla de la ingeniería de la maldad, un plan perfecto. Cerró el baúl de hojalata con el mismo cuidado con que lo había abierto. El chirrido del metal oxidado se sintió como una melodía triunfal en sus oídos. Se enderezó, alisándose el vestido de seda que no costaba menos de $3,000, asegurándose de que ni un solo cabello rubio escapara de su impecable recogido. El reflejo de su sonrisa torcida en el pequeño espejo empolvado de la habitación de Dolores le devolvió la imagen de una mujer poderosa, astuta, la reina de un juego macabro. Se ajustó el bolso Hermès al hombro, el crujido del cuero de cocodrilo, sonando ahora como un redoble de tambor de guerra, el anuncio de la calamidad que estaba a punto de desatar. Su paso al descender las escaleras de servicio ya no era cauteloso. Era firme, resonante, cada tacón de Louboutin golpeando la madera como un martillo. La satisfacción perversa le inundaba cada fibra del ser, una euforia que rayaba en la locura. Esa gata, esa muerta de hambre, esa piojosa, iba a aprender su lugar, de una vez por todas. Iba a pagar por su descaro, por su insolencia de existir, de respirar el mismo aire que ella, de tocar con sus manos sucias a don Fernando y a su hijo. Mientras tanto, en la amplia y luminosa cocina, Dolores se aferraba a la pila de platos sucios, como si fueran su único ancla en el mundo. El agua caliente que corría por sus manos, cubiertas por los guantes amarillos de hule, era un bálsamo para sus dedos doloridos y agrietados, pero no podía lavar el ardor del cloro que parecía quemarle por dentro, ni el sabor amargo de las lágrimas que aún se esforzaba por retener. Su mente volaba hacia Veracruz, a su pueblo jarocho junto al manglar, donde el calor era húmedo y pegajoso, donde los mosquitos picaban más que la pobreza, y las noches olían a lluvia tropical y a la dulzura embriagadora de los jazmines. Recordaba el gusto del arroz con frijoles que su madre estiraba con agua para que alcanzara para todos, el sabor de la sal y el chile en la tortilla recién hecha, un sabor a hogar que ahora le parecía tan lejano, tan inalcanzable como una estrella en el firmamento. Su medalla de la Virgen de Guadalupe, ese pequeño pedazo de cobre que su abuela le había colgado al cuello, se sentía caliente contra su piel, un recordatorio constante de que, aunque estuviera sola en el mundo, en el fondo, siempre tendría ese pequeño amuleto de protección. La humedad del aire se pegaba a su piel. El olor a desinfectante se mezclaba con el de las especias exóticas de alguna cena anterior, y el zumbido constante de la campana extractora era el único acompañamiento a sus pensamientos, que daban vueltas y más vueltas, una maraña de preocupación por Nicolás, por su tristeza, y una punzada de miedo por el resentimiento que Fernanda le profesaba. No podía imaginar la maldad que se había gestado a sus espaldas, la trampa que se cerraba lentamente sobre ella, el destino que Fernanda había tejido con hilos de crueldad y envidia. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la maldad de esa mujer no conocía límites, era una serpiente rastrera vestida de seda que no podía soportar la luz que emanaba de nuestra pobre Dolores. Y fue justo en ese momento, cuando el sol de la tarde entraba por los ventanales inmensos del salón, bañando de una luz dorada y falsa las molduras de yeso, que el aire se desgarró con un grito que parecía salido de las entrañas mismas del infierno. Me han robado mi pulsera Cartier Love de oro rosa, esa joya que vale más que la vida entera de todos los que respiran en esta casa de mala muerte. Aulló Fernanda, con una voz que era como vidrio roto, raspando el terciopelo de las cortinas, mientras bajaba las escaleras de roble francés con la furia de un huracán ciego, sus tacones de aguja repicando como tambores de guerra que anunciaban una ejecución pública en medio del lujo obsceno de esa mansión que olía a flores caras y a la traición, que ella misma había sembrado con sus manos de manicura perfecta.
Dolores, que en ese instante terminaba de pulir con sus manos agrietadas y sus guantes amarillos de goma el borde de un jarrón de la dinastía Ming, sintió que el corazón se le detenía en el pecho, un vuelco violento que le provocó un sabor metálico en la boca, mientras el cloro industrial que impregnaba su piel parecía quemarle los poros con una intensidad renovada, recordándole su condición de servidumbre frente a esa torre de vanidad que se le venía encima. La mirada de Fernanda era un par de dagas de obsidiana, frías y calculadoras, que buscaban la carne débil de la jarocha, y el silencio que siguió a su grito fue tan pesado, tan denso, que se podía escuchar el goteo de una canilla en el sótano y el latido acelerado de los empleados que, como hormigas asustadas, comenzaron a aparecer por los rincones, congelados por el miedo cerval que le tenían a la futura dueña de la casa. En ese silencio sepulcral, Dolores apretó la medallita de la Virgen de Guadalupe que llevaba colgada al cuello, ese pedazo de cobre desgastado que era su único escudo contra la tormenta, y recordó por un microsegundo el calor de su tierra en Veracruz, el olor del mar mezclado con la humedad del manglar, y cómo su abuela le decía que la verdad siempre sale a flote como el corcho. Pero aquí la verdad parecía hundirse bajo el peso de los diamantes de esa mujer desalmada que la señalaba con un dedo largo y afilado. Todo el personal, desde el cocinero francés que siempre miraba a todos por encima del hombro, hasta la muchachita que apenas llevaba 2 días ayudando en la lavandería, se quedó petrificado, con las caras pálidas y los ojos desorbitados, porque sabían que cuando una joya de 150,000 pesos desaparecía, alguien tenía que pagar el precio, con su libertad o con su alma. Fernanda no esperaba que nadie respondiera. Ella ya había dictado la sentencia en su mente retorcida y se lanzó contra Dolores como una fiera que ha olido sangre, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro para que la empleada pudiera oler el perfume dulzón y asfixiante de Lancôme que emanaba de su cuello perfectamente operado. Fuiste tú, gata muerta de hambre, piojosa igualada. Tú fuiste la única que entró a mi habitación mientras yo me duchaba. No trates de negarlo porque tu pobreza te delata, tu olor a marginal te delata. Tus manos sucias de cloro están manchadas con mi oro. Gritaba la mujer con una espuma de rabia formándose en las comisuras de sus labios pintados de un rojo carmín que parecía sangre fresca. Dolores temblaba de pies a cabeza. Sus rodillas, cubiertas de callos endurecidos por horas de fregar pisos de mármol frío, amenazaban con doblarse y dejarla caer sobre el parquete encerado, mientras las lágrimas gruesas y calientes comenzaban a desbordarse de sus ojos oscuros, surcando sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo duro. No, señora Fernanda. Por los clavos de Cristo se lo juro que yo no he tocado nada. Yo solo entré a cambiar las toallas y a recoger el desorden como me ordenó. Yo nunca tocaría algo que no es mío, porque mi madre me enseñó que la honradez es lo único que nos queda a los pobres. Balbuceó la pobre mujer con un nudo en la garganta que apenas permitía respirar. El dolor en el pecho de Dolores era una presión física, como si un bloque de cemento de las construcciones donde murió su marido le estuviera aplastando los pulmones, recordándole aquel día fatídico cuando le entregaron un casco roto y ninguna explicación, dejándola sola con una deuda impagable y el hambre de su bebé que ahora dependía de que ella mantuviera este trabajo de miseria. La humillación pública apenas estaba comenzando, porque Fernanda, disfrutando cada segundo del pánico que le provocaba a la jarocha, exigió que trajeran las pertenencias de Dolores desde el cuartucho de servicio en el altillo, ese lugar donde el techo de zinc crujía con el viento y el frío se colaba por las rendijas como un espectro hambriento. 2 de los guardias de seguridad, hombres de caras petrificadas que solo seguían órdenes, subieron y regresaron en minutos con la pequeña bolsa de lona desgastada, una pieza de tela barata que contenía toda la vida de Dolores, sus esperanzas y sus pocos tesoros que no valían nada para el mundo, pero lo eran todo para ella. Fernanda arrebató la bolsa con un gesto de asco, como si estuviera tocando basura radioactiva, y con un movimiento violento, volcó todo el contenido sobre la mesa oscura de caoba maciza que presidía el vestíbulo principal, un mueble que costaba más que 10 años de salario de la empleada. El sonido de los objetos cayendo sobre la madera fue un eco de tragedia, unas pocas monedas de 10 pesos que tintinearon con un sonido pobre y seco, un peine de plástico al que le faltaban 3 dientes, una fotografía arrugada y amarillenta de su hija pequeña, que era su única razón para no rendirse ante la crueldad de la vida, y un rosario de
Madera, cuyas cuentas estaban tan gastadas por los rezos desesperados que casi habían perdido su forma original. En medio de esa miseria, de esa desnudez de la pobreza que quedaba expuesta ante los ojos burlones y asustados de los presentes, algo refulgió con una luz propia. Un destello de oro rosa que cortó el aire como un rayo de sol, entrando en una cueva oscura. La pulsera Cartier Love, un objeto de lujo absurdo y ofensivo que yacía allí, entre el rosario de madera y la foto de la niña, como una prueba irrefutable de un crimen que Dolores jamás cometió. Un silencio sepulcral, un vacío de sonido tan absoluto que parecía que el tiempo se había detenido, cayó sobre el salón, y Dolores sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras el aire se volvía rancio y el olor a perfume de Fernanda se transformaba en el hedor del azufre de la injusticia más grande que se pueda imaginar. Aquí está. Miren todos a la ladrona. Miren a la basura que hemos metido en esta casa para que nos robe lo poco que valoramos, exclamó Fernanda con un triunfo maligno brillando en sus pupilas mientras levantaba la joya con la punta de los dedos, mostrándola como si fuera la cabeza de un enemigo vencido en batalla. Dolores no podía emitir sonido alguno. El grito de su alma estaba atrapado en sus cuerdas vocales, y lo único que podía hacer era mirar ese círculo de oro rosa que ella jamás había tocado, sintiendo que cada gramo de ese metal precioso pesaba como una montaña de plomo sobre su destino. Pero la maldad de Fernanda no se conformaba con la evidencia plantada. Ella necesitaba ver la destrucción total de la mujer que le recordaba, con su mera existencia honesta, su propia podredumbre interna, y en un arrebato de violencia fingida, se abalanzó sobre Dolores y le propinó una bofetada tan fuerte que el sonido del impacto resonó en las molduras doradas del techo como un disparo de fusil. El golpe fue seco, devastador. La mano enjollada de la villana impactó de lleno en la mejilla izquierda de la empleada, haciendo que su cabeza girara violentamente y que el sabor a sangre inundara su boca casi instantáneamente, mientras un calor abrasador comenzaba a irradiar desde el lugar del impacto. Dolores sintió el ardor del cloro en sus manos mezclarse con el ardor del golpe en su rostro. Un dolor físico que no era nada comparado con el desgarro de su dignidad, de su honor que estaba siendo pisoteado por los tacones de esa mujer que la miraba con un desprecio infinito, como si fuera un insecto que acababa de aplastar bajo su bota de piel fina. Las lágrimas de Dolores se mezclaron con la sangre de su labio roto, cayendo sobre su medalla de la Virgen, y por un momento recordó el frío de la lápida de su padre. Esa piedra tosca en el cementerio del pueblo donde juró que siempre sería una mujer de bien, sintiendo ahora que ese juramento se rompía bajo el peso de una mentira orquestada en las sombras. Eres una piojosa de lo peor. Una corriente que no sabe hacer más que limpiar la mugre de otros, y ahora te atreves a tocar mis cosas, a manchar mi vida con tu miseria. Seguía gritando Fernanda, cuya cara se había transformado en una máscara de odio puro, con las venas del cuello marcadas por la tensión de su propia actuación macabra. El dolor en la mejilla de Dolores pulsaba al ritmo de su corazón agitado, un tum-tum violento que le retumbaba en los oídos, mientras el mundo a su alrededor se volvía borroso por el llanto y la impotencia de no tener palabras para defenderse ante una evidencia que parecía definitiva. En su mente, Dolores gritaba por justicia, le pedía a Dios que bajara y viera lo que estaba pasando, recordaba las noches en que no dormía por cuidar a Nicolás, el niño que era su único consuelo en esa mansión de hielo, y se preguntaba cómo era posible que la vida fuera tan injusta con los que menos tienen, con los que se rompen la espalda por un pedazo de pan que a veces sabe a lágrimas. El silencio del personal era la traición final. Nadie se atrevía a levantar la voz. Nadie quería ser el siguiente en la lista negra de la futura señora de la casa. Y Dolores se sintió más sola que nunca, más pequeña que los granos de arena que el viento lleva de un lado a otro en las playas de su Veracruz natal. El brillo de la pulsera Cartier sobre la mesa era un insulto a su pobreza, una burla cruel que decía que el valor de un objeto siempre pesaría más que la palabra de una mujer honesta, cuyos únicos tesoros eran sus manos trabajadoras y su fe inquebrantable. La humillación era total, absoluta. Un abismo de vergüenza que la rodeaba mientras Fernanda seguía escupiendo insultos, llamándola marginal, muerta de hambre, basura del arroyo, palabras que caían sobre ella como ácido sulfúrico, quemando no solo su piel sino su espíritu, que hasta ese momento se había mantenido erguido, a pesar de todas las tempestades que la vida le había lanzado.
Dolores cerró los ojos y pudo sentir el olor de la lluvia tropical de su infancia, ese aroma a tierra mojada y a flores de azahar que solía calmarla cuando el hambre apretaba, intentando refugiarse en sus recuerdos para no desmayarse ante la presión de la mirada de todos los presentes que la juzgaban sin conocer la verdad. Pensó en su esposo, en cómo él la miraba con orgullo cuando ella lograba estirar los pocos pesos para que la cena pareciera un banquete, y se preguntó qué diría él al verla ahora, de rodillas emocionalmente, siendo humillada por una mujer que no tenía ni una pizca de la nobleza que él tenía en sus manos callosas de albañil. El ardor en su mejilla seguía creciendo, una marca de fuego que Fernanda le había dejado como sello de su poder, y el frío del mármol donde sus pies descansaban parecía subir por sus piernas hasta congelar su alma, dejándola paralizada en medio de la tormenta de gritos y acusaciones falsas. Cada palabra de Fernanda era un látigo de cuero que le arrancaba un trozo de dignidad. Cada carcajada ahogada de los que observaban era un clavo más en su cruz, y Dolores solo podía apretar su medalla de cobre hasta que los bordes se hundieron en su palma, buscando una fuerza que sentía que se le escapaba entre los dedos. La imagen de la pulsera Cartier refulgiendo en la oscuridad de la madera se grabó en su retina como una cicatriz, un recordatorio eterno de que en ese mundo de oropel y apariencias, la verdad era un lujo que ella no podía permitirse, y que su destino estaba ahora en las manos de una mujer que no conocía la compasión ni el perdón. La crisis era máxima. El aire en el salón era irrespirable, cargado de una tensión eléctrica que amenazaba con estallar en cualquier momento, mientras Dolores, con el rostro hinchado y el alma rota, esperaba el golpe final de una justicia que parecía haber olvidado su dirección en esa mansión neoclásica, donde el pecado se escondía bajo capas de pintura dorada y espejos venecianos. El tiempo se estiraba como una liga a punto de romperse. Cada segundo era una eternidad de dolor y humillación, y mientras Fernanda se preparaba para llamar a la policía, Dolores sintió que su vida se desmoronaba como un castillo de naipes ante el soplo de una maldad que no tenía nombre, una injusticia absoluta que le robaba no solo su trabajo, sino su honor, su libertad y la posibilidad de volver a ver a su hijo con la frente en alto. Continuará. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la maldad a veces se viste de seda y perfuma de flores francesas, mientras la inocencia se arrodilla en el frío mármol, bañada en sus propias lágrimas saladas y humillantes. La escena en aquel salón de baile, con esos angelitos pintados en el techo que parecían mirar con pena desde su cielo raso de mentira, era un tormento para el alma, una herida abierta en el corazón de la justicia, y ahí estaba Dolores, arrodillada sobre sus rodillas ya gastadas, con el frío del parquet de roble francés encerado a mano, calándosele hasta los huesos, un dolor punzante que le recordaba la dureza de la tierra, donde enterró sus sueños, la frialdad de la lápida de su esposo, que apenas podía pagar con el sudor de su frente, mientras la pulsera Cartier Love de oro rosa, esa que valía más que toda su vida junta, refulgía con un brillo obsceno sobre la mesa, un mudo testigo de la infamia que se estaba cocinando. Y en medio de todo ese desastre, como una pequeña sombra atrapada entre el terciopelo y la ignominia, estaba Nicolás, mi querido Nico, escondidito detrás de la cortina de seda carmesí que cubría uno de esos ventanales gigantes que daban al jardín. Su cuerpo menudo temblaba como un pajarito mojado por la lluvia, el corazón le latía desbocado, tan fuerte que creía que todos en el salón podían escucharlo martillando contra sus costillas. Sus pequeños dedos se aferraban con desesperación a la tela gruesa y polvosa, sintiendo el áspero roce contra la piel delicada de sus palmas. Un olor a encierro y a viejo se le metía por la nariz mientras sus grandes ojos, esos ojos de almendra que habían visto demasiado dolor para tan poca edad, seguían cada movimiento de la gata de Fernanda, esa mujer con mandíbula de acero que sonreía con la boca llena de dientes afilados como cuchillos, mientras su mirada reptaba por el suelo, buscando el instante preciso para clavar la estocada final en el alma ya moribunda de Dolores. El pequeño, con la boca seca y la lengua pegada al paladar, sentía como la bilis le subía por la garganta. Un terror paralizante lo tenía prisionero. Un nudo gordo se le había atorado en la garganta, impidiéndole siquiera respirar hondo. Y aunque su mente gritaba, su corazón se achicaba, y sus cuerdas vocales, desde la muerte de su madre, parecían haberse convertido en piedra, incapaces de emitir un solo sonido, atrapado en un silencio que pesaba como una lápida sobre su pequeño pecho.
Fernanda, la desgraciada, con ese bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo que crujía como huesos secos cada vez que lo manipulaba. Una sinvergüenza que no conocía la vergüenza, levantó su teléfono como si fuera un cetro para dictar sentencias de muerte. Y con una voz que era puro veneno destilado, fría y cortante como el cristal roto, exclamó con una teatralidad que daba náuseas, girando sus ojos como platos y mirando a todos, pero sin ver a nadie, solo su propia imagen distorsionada en el espejo de su vanidad. Más que claro está, una muerta de hambre, una piojosa de esas que no saben respetar nada, que se cree con derecho a robar lo ajeno. No se atrevan a decirme que no. Miren cómo se esconde, la cobarde, la desgraciada. Llamen a la policía en este instante. No voy a permitir que una marginal como esta manche con su miseria la reputación de esta casa, ni que un trozo de basura como ella se vista con mis joyas. Los demás empleados, pobrecitos, que estaban ahí parados como estatuas de sal, con los hombros encogidos y la mirada perdida en el suelo, tenían el rostro pálido, la respiración entrecortada, y las manos les temblaban nerviosamente, como si el propio aire se hubiera vuelto pesado, asfixiante, cargado de la amenaza implacable de Fernanda, que, con su sonrisa malévola y sus ojos de hielo, era como una depredadora acechando a sus presas, y el más mínimo gesto de intervención, la más mínima mirada de compasión hacia Dolores, significaba para ellos la condena, el despido inmediato, y con ello, la pérdida de su sustento, la angustia de ver a sus propios hijos pasar hambre, una desesperación que los encadenaba al silencio y a la inacción, mientras el sonido agudo y estridente de la pantalla táctil del teléfono de Fernanda, ese sonido que anunciaba la inminente llamada a las autoridades, resonaba en el salón como tambores de guerra, o más bien, como el tañido fúnebre de una campana, presagiando el abismo que se abría a los pies de Dolores, tragándose su dignidad, su futuro y cualquier esperanza de redención. Dolores, mi santa Dolores, con sus rodillas ardientes y sus callos que protestaban contra el mármol glacial, se encogió todavía más, si es que eso era posible. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus hombros se sacudían con espasmos silenciosos. El sonido de su propio llanto se le ahogaba en la garganta, un lamento mudo que solo su corazón podía escuchar, y con un movimiento desesperado alzó sus manos, esas manos agrietadas y enrojecidas por el cloro industrial que tanto la hacía sufrir, esas manos que eran el mapa de su vida de trabajo y sacrificio, y se cubrió el rostro, buscando un refugio imaginario en la oscuridad de sus propios dedos, apretando contra su piel la medalla de la Virgen de Guadalupe, esa medallita de cobre que su abuela le había colgado al cuello cuando era apenas una niña, cuando salió de Veracruz, con el alma llena de sueños y el estómago vacío, y que ahora era su único consuelo, su ancla en la tormenta, sintiendo la tibieza del metal contra su mejilla fría, el ligero peso del cobre que le recordaba la promesa de su abuela. Mientras la tengas puesta, nunca estarás sola, mi niña. Y ahora, en aquel infierno de humillación, aferrada a su fe, a su Virgen morena, el mundo se le venía abajo, sentía que sus venas se congelaban, que cada fibra de su ser se desdibujaba, que no era más que un fantasma en medio de la opulencia, un pedazo de nada en un mundo que solo entendía el brillo del oro y el crujir de los billetes. Y por su mente, como un torbellino desgarrador, empezaron a pasar las imágenes de su vida, imágenes que se sucedían con la rapidez de un rayo, pero con la intensidad de un siglo. Recordaba el día que llegó a la capital, recién bajada de aquel autobús viejo y maloliente que apestaba a diésel y a sudor ajeno, con su bebé de meses, un paquetito frágil y dormilón, apretado contra su pecho, envuelto en una mantita raída que olía a su pueblo, a los manglares y a la lluvia tropical de Veracruz, donde los mosquitos picaban más que la pobreza misma, dejando ronchas rojas que se confundían con el sarpullido del hambre. El aire de la ciudad era un bofetón de frío y de indiferencia, tan distinto al calor húmedo de su tierra, que te abrazaba incluso en el invierno. Aquí todo era de piedra, de vidrio, de acero, y la gente caminaba con prisa, sin mirar, sin ver el miedo en sus ojos, la desesperación en sus manos que aún olían a la cocina de leña de su madre. Una cocina donde el arroz con frijoles se estiraba con agua bendita para que alcanzara para todos, donde el atole era aguado y el queso fresco era un lujo de día festivo. El frío de aquella noche en la terminal de autobuses se le metió por los huesos, un frío que calaba más allá de la piel,
hasta el alma. Y el hambre, Dios mío, el hambre era una bestia rugiente en su estómago, en el de su bebé que se quejaba débilmente, y ella, mi pobre Dolores, solo tenía unas cuantas monedas en el bolsillo, un puñado de esperanzas rotas y un cansancio que le pesaba más que todo el oro del mundo, un cansancio que la hacía sentir que sus piernas no podrían dar un paso más, que sus ojos se cerrarían para no volver a abrirlos jamás. El olor a basura, a humedad, a la acidez de la ciudad se mezclaba con el tenue aroma de su bebé, un contraste cruel entre la inocencia y la miseria, y las lágrimas que ahora volvían a asomarse por entre sus dedos, eran las mismas lágrimas que derramó en aquel entonces, cuando el mundo parecía cerrarle todas sus puertas, cuando la soledad le mordía el corazón y el recuerdo de su esposo, que había partido al cielo de manera tan injusta, tan súbita, en un accidente de construcción, sin seguro, sin un adiós, con la promesa de una vida mejor convertida en polvo, le hacía sentir un vacío tan inmenso que creía que se ahogaría en él. Vivía en un cuartucho sin ventanas en un barrio, donde el sol nunca entraba del todo, compartiendo un baño con desconocidos, comiendo lo que podía, trabajando de sol a sol en lo que fuera, limpiando, planchando, cuidando niños ajenos, siempre con el miedo en el pecho de no poder darle a su hijo lo que su padre le hubiera dado, lo que su abuela le había enseñado: dignidad, un plato de comida caliente, un abrazo que espantara el frío de las noches largas. Pero de repente, mis amores, justo cuando el aire en el salón se había vuelto tan denso que parecía de plomo, justo cuando el sonido de los latidos de Dolores se confundía con el tamborileo incesante de su propio corazón asustado, y Nicolás sentía que el aliento se le escapaba de los pulmones, un sonido seco, rotundo, resonó en la vasta estancia, interrumpiendo el monólogo de Fernanda y sus viles acusaciones, el pesado portón de roble que daba al vestíbulo principal, ese que siempre estaba cerrado, el mismo que los sirvientes abrían con reverencia, solo cuando el patrón regresaba de sus viajes. Se abrió de par en par con un gemido grave, un quejido de madera antigua que se extendió por todo el salón como un presagio, y en el umbral, recortada contra la luz tenue del ocaso que se filtraba por las vidrieras emplomadas, apareció la figura imponente de don Fernando, que había regresado mucho antes de lo esperado, con su gabán de lana italiana sobre los hombros, su maletín de cuero de cocodrilo en una mano, y ese porte de hombre que construye imperios, pero que nunca olvida el olor a tierra mojada de su rancho natal, una contradicción andante que se manifestaba en cada fibra de su ser. El silencio cayó sobre todos los presentes como una guillotina, cortando de tajo las palabras de Fernanda, los sollozos ahogados de Dolores, el murmullo de terror de los empleados, y don Fernando, con sus ojos color café profundo que siempre veían más allá de las apariencias, recorrió la escena lentamente, absorbiendo cada detalle con una frialdad calculada, una calma que era más aterradora que cualquier grito. Sus ojos, que parecían dos brasas incandescentes, se posaron por un instante helado sobre la pulsera de oro rosa que brillaba desafiante en el centro de la mesa. Luego pasaron por el rostro lívido de Fernanda, cuya sonrisa de triunfo se desdibujó en una máscara de pánico y sorpresa, y finalmente se detuvieron en la pequeña figura arrodillada de Dolores, que aferraba su medalla con desesperación, temblando como una hoja. Un temblor que él notó, un dolor que él percibió en la postura encorvada de su empleada, y en el fondo, escondido detrás de la cortina, pudo distinguir un pequeño bulto, una sombra que le pareció familiar, aunque no le dio importancia en ese instante. Su mirada fue un torbellino de emociones contenidas, una tormenta que se gestaba silenciosa bajo la superficie de su aparente serenidad, observando el caos que se había desatado en su ausencia, el eco de una injusticia que flotaba en el aire. Sus zapatos, esos zapatos de charol italianos que costaban el salario de varios meses de cualquier empleado, resonaron secamente sobre el parquet de roble a medida que avanzaba por el gran salón. Cada paso era un tambor que marcaba el tiempo de un destino incierto, un sonido que era autoridad pura, poder absoluto, y sin pronunciar una sola palabra, sin dirigir una mirada directa, sin una sola expresión que delatara el torbellino de pensamientos que lo asaltaban, el patrón de la casa, el hombre que con un gesto podía cambiar el curso de vidas enteras, se dirigió hacia el fondo del salón, hacia la imponente puerta de caoba tallada que conducía a su oficina privada, el santuario de sus secretos y decisiones, el lugar donde el silencio era ley, y el eco de sus pasos, rítmicos y firmes,
Se fue perdiendo poco a poco mientras la puerta se abría con un chirrido solemne y se cerraba tras él con un golpe seco, casi imperceptible, pero que resonó en el alma de todos, dejando un vacío, una tensión aún mayor, un interrogante gigante que colgaba en el aire pesado del salón. Ese que olía a perfume Lancôme La Vie est Belle, mezclado con el hedor acre del cloro industrial y el miedo. La incertidumbre se había apoderado de todo. El destino de Dolores pendía de un hilo finísimo, y el silencio que siguió a la partida de don Fernando era más opresivo que cualquier grito, más cruel que cualquier acusación. Un silencio que se clavaba en el pecho como 1000 agujas, y el aire era tan espeso que casi no se podía respirar, mientras la pulsera de oro rosa seguía refulgiendo, con un brillo sarcástico, sobre la oscuridad de la mesa, esperando el veredicto final. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando el aire en aquel salón de mármol se había vuelto tan denso que parecía que los pulmones iban a explotar con cada respiración contenida, justo cuando el silencio se había transformado en un monstruo sordo que devoraba cualquier esperanza, y justo cuando los ojos de Dolores, bañados en un mar de lágrimas que no se atrevían a derramarse, se aferraban a la medallita de la Virgen de Guadalupe, que sentía como un ancla sagrada contra la piel ardiendo de su pecho, fue entonces, en ese instante preciso, cuando la pesada puerta de madera tallada, esa misma que había tragado a don Fernando hacía apenas unos segundos, volvió a moverse, abriéndose con un chirrido lento y deliberado que rasgó el manto opresivo del mutismo, y reveló de nuevo al patrón, su figura alta proyectando una sombra imponente sobre el suelo de parquet brillante que Dolores había pulido hasta el cansancio, con sus manos agrietadas y sus rodillas sangrando por dentro de tanto empeño. El hombre, don Fernando, entró sin decir una palabra, pero sus ojos, profundos y penetrantes como los de un águila que acecha su presa desde las alturas, recorrieron el salón con una calma que aterraba más que cualquier grito, deteniéndose en cada rostro, en cada expresión de miedo y expectación, en la pulsera de oro rosa que seguía ahí, en la mesa oscura, como un reptil brillante al acecho. Y finalmente, sus pupilas se fijaron en la figura pequeña y encogida de su hijo, Nicolás, que había permanecido inmóvil detrás de una de las cortinas de terciopelo burdeos, sus pequeños deditos apretando la tela gruesa, como si fuera el único salvavidas en medio de un naufragio inminente. Su cuerpecito temblaba imperceptiblemente, una vibración interna que solo su padre podía sentir a kilómetros de distancia, porque conocía el lenguaje silencioso del dolor de su hijo como la palma de su mano. Don Fernando, con una lentitud que exasperaba y prometía el infierno al mismo tiempo, tomó un sorbo de aire que pareció expandirle el pecho de manera sobrenatural, y luego, con la voz más serena que nunca le había escuchado nadie, pero con un filo de acero escondido detrás de cada sílaba, dijo que nadie mueva un solo músculo, que nadie respire hondo. Necesito que todos, y digo todos, chicos, permanezcan exactamente donde están. La verdad, mis queridos, tiene una forma extraña de salir a la luz, a veces en los momentos más inesperados, y hoy, esta noche, estoy seguro de que no será la excepción. Los empleados, que hasta ese momento habían estado paralizados, se encogieron aún más, como si trataran de volverse invisibles, sus murmullos se extinguieron en un siseo apenas perceptible, y el silencio volvió a caer sobre ellos como una manta de plomo, ahogando hasta el más mínimo suspiro, mientras los ojos de todos se fijaban con una mezcla de terror y fascinación en el pequeño Nicolás, que seguía oculto, pero ahora su figura infantil se había tensado, una energía contenida emanando de él, como si la presión del ambiente lo estuviera cargando de una fuerza que nadie, ni él mismo, sabía que poseía. Dolores, con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor desbocado, sintió un escalofrío que le subía por la espalda. Era una punzada fría que le recordaba las mañanas de Veracruz, cuando la brisa marina helada se colaba por las rendijas de su casa de tablas, y el miedo al futuro era tan tangible como la sal en el aire. Pero ahora, este frío era distinto. Era la antesala de algo grande, de algo que iba a cambiar el curso de su vida para siempre, y el olor del cloro industrial, que ya le había quemado las fosas nasales hasta anestesiarlas, de repente se mezcló con el tenue aroma del perfume Lancôme La Vie est Belle de Fernanda, creando una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago, un hedor a falsedad y limpieza química que le provocaba arcadas silenciosas. La pobre Fernanda,
que se había mantenido erguida, con esa postura impoluta que le daban sus cirugías y su arrogancia, la pulcra villana con su mandíbula perfilada y su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo apretado bajo el brazo como si fuera un escudo, comenzó a palidecer. Un tinte ceniciento se extendió por su rostro antes impecable, y sus ojos que antes chispeaban con una malicia sutil, ahora se abrieron desmesuradamente, clavados en la figura de Nicolás, como si de repente viera un fantasma saliendo de la cortina. Su labio inferior empezó a temblar ligeramente, apenas un micrón, pero para quien la conocía era una grieta en su armadura de hielo, una muestra de que el pánico comenzaba a corroerla por dentro. Sus dedos largos y delgados se aferraron con más fuerza al cuero rugoso del bolso, y el crujido del cocodrilo sonó en el silencio como un crujido de huesos. Un presagio inquietante que nadie supo descifrar en ese instante, pero que se grabaría a fuego en la memoria de todos los presentes. Ella sentía el sudor frío empezando a deslizarse por su espalda, un cosquilleo gélido bajo la seda de su blusa, y el miedo, ese miedo primigenio que solo las almas realmente culpables conocen, empezó a devorarla desde las entrañas, porque en su mente la aparición de ese niño, en ese momento, era el más terrible de los presagios, una profecía de su propia perdición que se manifestaba ante sus ojos. Y fue entonces, mis amores, cuando el pequeño Nicolás, el angelito que no había pronunciado una sola, mísera palabra desde que el aliento vital de su madre se apagó en el hospital, dejando un vacío ensordecedor en su pequeño mundo, el mismo niño que se había encerrado en un silencio impenetrable, un mutismo que ningún psicólogo, ningún terapeuta, con sus carísimas consultas y sus juguetes sofisticados, había logrado romper. Ese niño de 6 años, con sus ojitos enormes y tristes que eran espejos de un dolor incomprensible para su edad, salió lentamente de detrás de la cortina, sus pasos casi inaudibles sobre el parquet encerado, sus manitas pequeñas temblaban apenas, y su mirada, esa mirada que antes solo se comunicaba con la melancolía, ahora estaba fija, con una determinación inquebrantable, en la figura de Fernanda, y el aire en el salón se congeló, se solidificó en una masa impenetrable que no permitía ni una sola fluctuación, ni un solo temblor, ni un solo latido que no fuera el de sus propios corazones desbocados. Mis amores, en ese momento, mis tripas se retorcieron, porque sabía que algo monumental estaba a punto de suceder, algo que iba a desgarrar ese velo de hipocresía que cubría a esa casa, a esa mujer. El pequeño Nico, el niño que amaba los cuentos que Dolores le susurraba al oído, los mismos cuentos con olor a tierra mojada y a manglar de Veracruz que le recordaban a su propia infancia perdida, ese niño al que Dolores llamaba mi Nico, con una ternura que le llegaba al alma, ese mismo niño, con un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera moviendo montañas con la fuerza de su voluntad, abrió la boca, y de ella salió, no un murmullo, no un balbuceo, sino una voz, una vocecita temblorosa al principio, como un hilo de cristal a punto de romperse, pero que rápidamente se fue volviendo clara, nítida, resonando en el vasto salón como la campana de una iglesia en la quietud de la mañana. Una campana que anunciaba la verdad, la redención, el fin de una mentira cruel. Y esas fueron, mis amores, las primeras palabras que el pequeño Nicolás pronunciaba en 2 larguísimos, eternos años, y el sonido era tan puro, tan inesperado, tan lleno de una inocencia quebrantada, que hizo que a más de uno se le escapara un sollozo ahogado. Con su pequeña mano, que era como una ramita frágil en medio de una tormenta, el niño levantó su dedo índice y con una determinación asombrosa, lo apuntó directamente hacia Fernanda, hacia la gata, hacia la piojosa que se creía dueña del mundo solo por tener un bolso de piel de cocodrilo que valía más que la vida de una persona decente, y, mientras su dedo temblaba ligeramente en el aire, su voz de ángel, que ya no era un hilo, sino un chorro cristalino de honestidad pura, pronunció las palabras que perforaron el silencio y el alma de todos. Ella lo puso ahí, dijo Nicolás, su voz resonando con una autoridad que no le correspondía a su edad, pero que brotaba de lo más profundo de su ser. Yo la vi. Miente. La última palabra, miente, salió con una fuerza inesperada, como un martillazo en el corazón de la falsedad, y el eco de esa simple acusación infantil pareció rebotar en las paredes doradas del salón, en los espejos venecianos, en los ángeles pintados en el techo, como si el cielo mismo estuviera confirmando la veracidad de sus palabras. En ese instante,
Fernanda, la mujer de mármol con sus facciones cinceladas por el bisturí y la soberbia, se desmoronó. Mis amores, así, como un castillo de naipes que se desploma ante el más mínimo soplo de viento, su rostro, que segundos antes había sido de un blanco ceniciento, se tiñó de un rojo furioso que le subió por el cuello y se extendió hasta la raíz de su cabello rubio platino. Sus ojos, antes tan desafiantes, ahora estaban llenos de un terror abyecto, desorbitados, como si hubiera visto al mismo demonio en el dulce rostro del niño. Y la mandíbula que tan orgullosamente había mostrado al mundo, ahora se le desencajó. Sus labios se abrieron en un amago de protesta, un balbuceo, ahogado que no encontró voz, y el bolso Hermès, ese estandarte de su riqueza y su desprecio, se le resbaló de los dedos inertes, cayendo al suelo de parquet con un golpe sordo, un sonido que marcó el fin de su reinado, el fin de su farsa, mis amores, y el crujido del cuero fino, que antes sonaba a poder, ahora era un mero lamento, un quejido ridículo. Dolores, la pobre Dolores, se quedó paralizada. Sus manos, que hasta entonces habían apretado la medalla de la Virgen de Guadalupe con una fuerza desesperada, se aflojaron, y la medallita tibia se le resbaló un poco por el escote, pero no lo sintió, porque su cuerpo entero estaba en estado de shock, sus ojos inundados de lágrimas que por fin se atrevieron a desbordarse, rodando por sus mejillas curtidas por el sol de Veracruz y por las lágrimas silenciosas de la pena, se clavaron en Nicolás, y luego en don Fernando, y luego en Fernanda, y una emoción indescriptible la invadió, una mezcla de alivio, de sorpresa, de gratitud profunda, y una punzada de dolor por el sufrimiento de ese niño, por la carga que acababa de echarse sobre sus pequeños hombros para salvarla a ella, a esa marginal, a esa piojosa empleada, y su garganta se apretó, un nudo de emociones encontradas, de esperanza y de profunda conmoción, que le impedía articular palabra alguna. Los empleados, que habían estado conteniendo el aliento, rompieron el silencio con un murmullo colectivo, un siseo que se extendió por el salón como una ola, una mezcla de asombro y de indignación contenida, y sus miradas, antes temerosas, ahora se centraban en Fernanda con un desprecio palpable, porque todos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que la gata había mentido, que la basura había intentado pisotear la dignidad de una mujer buena. Don Fernando, mis amores, el patrón, el hombre de acero, no necesitó más pruebas. La voz de su hijo, la pura verdad saliendo de una boca que había estado cerrada por el dolor durante tanto tiempo, fue suficiente, y su rostro, que había mantenido una calma aterradora, ahora se contrajo en una expresión de furia que le transfiguró el rostro. Sus cejas se fruncieron hasta el límite, y sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con un fuego que prometía la devastación, y con una voz que no era ya de hombre, sino de trueno. Un trueno que hizo vibrar los cimientos de la mansión y que resonó en cada rincón del salón con la fuerza de un juicio divino. Gritó con una potencia que heló la sangre de todos. Fernanda, sal de mi casa. Ahora mismo. No quiero volver a verte nunca más en mi vida, ni una sola vez. Fuera, desgraciada, piojosa en el alma. La última palabra, piojosa, se la escupió con un veneno que dejó a Fernanda tiritando, porque sabía que ese insulto, pronunciado por la boca del hombre que la mantenía, era el golpe final, el que la despojaba de todo lo que creía ser. La voz de don Fernando no disminuyó, al contrario, se hizo más fuerte, más resonante, llenando cada fibra del aire con su indignación justa. Preferiste destruir a una mujer humilde, Fernanda, a una mujer que trabaja honestamente, con el sudor de su frente, con la dignidad que a ti te falta, continuó, y cada palabra caía como un latigazo sobre la figura encogida de la villana. Preferiste la crueldad, la bajeza, la mentira más vil, a la simple verdad. Creíste que podías jugar con la vida de una persona por tu estúpida vanidad, por tu envidia enfermiza, por tu alma podrida y corriente. No tienes honor, no tienes moral, no tienes ni la más mínima decencia humana. Eres una basura. Creíste que tu dinero, que tus joyas, que tu estúpido bolso de cocodrilo te hacían mejor. Pero no eres más que eso. Una gata sin principios. Una desgraciada sin alma, que no vale ni la suela de los zapatos de Dolores. Una muerta de hambre de amor y de valores. Y mientras don Fernando, con esa voz de trueno, pronunciaba su sentencia, el cuerpo de Fernanda, que había intentado mantenerse firme, flaqueó, sus rodillas se doblaron ligeramente, y su rostro, que había pasado del blanco ceniciento al rojo furioso,
Ahora se tornó de un color violáceo, como si le faltara el aire. Sus ojos desorbitados se clavaron en la puerta, en la única salida, en el único escape de esa humillación pública, esa que le quemaba la piel más que 1000 fuegos, y el sonido de sus tacones, que antes resonaban como tambores de guerra anunciando su llegada triunfal, ahora se arrastraban, apenas audibles, por el parquet, un lamento lastimero de su partida forzada, una retirada vergonzosa. No le permitieron recoger sus maletas, ni sus joyas, ni sus lujos, ni siquiera su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, que se quedó tirado en el suelo como una piel muerta, un símbolo patético de su caída, porque para don Fernando, lo que ella había hecho era imperdonable, y no merecía llevarse consigo ni un solo recuerdo de su casa, ni un solo lujo que pudiera aliviar su humillación, solo la vergüenza, el escarnio, el peso de su propia maldad. Y así, mis amores, con los ojos de todos clavados en su figura que se encogía a cada paso, la pobre Fernanda, esa igualada, esa desgraciada que se había creído dueña del mundo, salió por la puerta principal de la mansión, por esa misma puerta monumental por donde antes entraba con la cabeza bien alta, y el sonido de sus pasos, que siempre fueron un crujido de cuero fino y poder, ahora se desvaneció en el silencio de la calle oscura, ya sin ecos de triunfo, sin rastro de arrogancia, solo el sonido de una derrota aplastante, una ruina total. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, final, irrevocable, y el aire en el salón, que antes había estado cargado de tensión y miedo, ahora se sentía más ligero, como si un peso gigantesco hubiera sido levantado, y el olor del cloro, mis amores, ese que había quemado las fosas nasales de Dolores, de repente pareció disiparse un poco, dejando un resquicio para el aire fresco, para la verdad, para la justicia que, aunque tarda, siempre llega, siempre, mis amores, a veces con la voz de un angelito que rompe el silencio de 2 años, y a veces, simplemente, con la fuerza inquebrantable de la dignidad. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el sonido de aquella puerta de roble macizo al cerrarse no fue un simple eco en el gran salón neoclásico, no, mis amores, fue el sonido de una lápida, el estruendo final que sepultó la arrogancia de Fernanda, bajo el peso aplastante de su propia maldad, dejando un silencio denso y cargado de una justicia que, de repente, se sentía tan dulce como el rocío en una mañana de verano. Afuera, en la calle, el aire frío de Buenos Aires la golpeó como una cachetada helada, atravesando el fino tejido de su blusa de seda italiana, una vestimenta que, un momento antes, le había parecido la armadura de su invencibilidad. Y ahora, de repente, se sentía como un trapo ridículo, un sudario de su vergüenza. El mármol pulido de la entrada, tan imponente unos segundos atrás, ahora le parecía resbaladizo y traicionero bajo sus tacones altísimos de Prada, esos que habían tamborileado con autoridad por los pasillos, y que ahora se arrastraban con un chirrido patético, sin el eco vibrante de la victoria, solo el quejido de una derrota aplastante, una huida deshonrosa. Su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo. Mis amores. Ese trofeo de $500,000 de pesos que siempre colgaba de su brazo como una extensión de su poder. De repente se sintió hueco, un saco vacío que ya no crujía con el sonido seductor del cuero caro al abrirse, sino que golpeaba su cadera con un peso muerto. Una carga inútil, un recordatorio mordaz de que, sin el dinero y la posición de don Fernando, él no era más que un fetiche grotesco, un chisme vulgar, la cáscara vacía de una vida que se acababa de desmoronar por completo. Sus ojos, antes tan altivos y despectivos, ahora ardían con lágrimas de rabia contenida, una picazón que le arañaba la garganta, una humillación tan profunda que le quemaba las mejillas, volviéndolas de un carmesí desigual y feo, como una fruta podrida. Mis amores, Fernanda intentaba respirar, pero cada bocanada de aire frío parecía quemarle los pulmones, recordándole la frescura aséptica del aire acondicionado de la mansión, cargado con el perfume Lancôme La Vie est Belle que tanto le gustaba, un aroma que ahora le resultaba tan distante como un recuerdo lejano de una vida que ya no existía. Una vida que ella misma había quemado hasta los cimientos con su envidia venenosa. Las palabras de don Fernando. Sal de mi casa. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, resonaban en su cabeza como campanas de juicio final, un eco inclemente que le taladraba el cerebro, y el sonido de la voz de Nicolás,
Esa voz de niño que había roto el silencio de 2 años, esa vocecita que con su verdad había derrumbado todo su castillo de mentiras, era el golpe final, la estocada que había aniquilado su existencia. Sentía el asfalto helado y rugoso bajo las suelas finas de sus zapatos, un contraste brutal con el parquet encerado y suave de roble francés, y ese olor a humedad y a los escapes de los colectivos le invadía las fosas nasales, una bofetada sensorial a su vida acostumbrada a los aromas florales y a la brisa marina artificialmente filtrada. Su mandíbula, tan perfilada por el mejor cirujano de Beverly Hills, ahora estaba apretada con tanta fuerza que le dolían las sienes, y sus manos, que siempre llevaban las uñas impecablemente manicuradas, se aferraban al birkin inútil con los nudillos blancos, temblorosas, desprovistas de su brillo, de su anillo de diamantes que, por una suerte extraña y rápida del destino, había quedado olvidado en la mesita de noche junto a la pulsera Cartier. La noche porteña, que antes le había parecido romántica y llena de promesas, ahora era una extensión oscura y hostil de su propia miseria, un abismo negro que se abría ante ella, sin un coche esperándola, sin un chofer que abriera la puerta, sin una sola persona que se dignara a mirarla, solo el juicio silencioso de las sombras de los árboles, el pitido lejano de un taxi ignorándola. La gata igualada, la desgraciada, la basura corriente, ahora era ella misma, expulsada, despojada de todo aquello que creía que la definía, arrastrando su orgullo herido como una cola de ratas, la única compañía que le quedaba en su precipitado y desolador descenso a la nada. Dentro de la mansión, el aire, antes electrizado por la confrontación y el miedo, ahora se había purificado, se sentía más ligero, casi efervescente, como si una gigantesca nube tóxica se hubiera disipado, dejando un resquicio para el sol de la esperanza. Don Fernando, con la mirada aún cargada de una mezcla de vergüenza y alivio, se volvió hacia Dolores, que seguía arrodillada en el suelo frío de parquet, sus manos aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, mojados por el cloro que se había secado en parches en el suelo, su cabeza gacha, como si las huellas de tantos años de servidumbre no pudieran borrarse de golpe. Un escalofrío le recorrió la espalda a don Fernando al verla así, tan vulnerable, tan honesta, tan destrozada por una acusación injusta, y el contraste con la huida de Fernanda lo golpeó con la fuerza de un rayo, abriéndole los ojos a una verdad que, en su ceguera de hombre de negocios, había ignorado por demasiado tiempo. Dio un paso, luego otro. Sus zapatos de cuero italiano, tan lustrosos y caros, resonando suavemente sobre la madera. Un sonido de respeto, no de tambores de guerra, y se arrodilló, sin importarle el polvo invisible o el rastro de cloro que pudiera manchar el impecable pantalón de su traje de lana virgen, sintiendo por un instante fugaz el frío penetrante del parquet de roble. Ese mismo frío que cada mañana se le clavaba en las rodillas a Dolores. Un frío que ahora le recordó el mármol helado de la lápida de su propio padre, de su esposa, el frío de la pérdida y la indiferencia. Extendió una mano firme y fuerte, una mano hecha para firmar contratos millonarios y construir imperios de acero. Pero en ese momento, esa mano tembló levemente con una ternura genuina, y la posó suavemente sobre el hombro de Dolores, que se estremeció al contacto, una mezcla de sorpresa y temor. Dolores, su voz, que normalmente era un trueno autoritario en las salas de juntas, ahora era un susurro ronco, lleno de una vergüenza palpable. «Dolores, por favor, levántese». La gata muerta de hambre, la piojosa, la marginal, la basura. Todas esas palabras que Fernanda le había arrojado con saña, resonaron en la mente de Dolores, el eco de siglos de humillación, mientras sentía la mano de don Fernando. Era una sensación extraña, cálida, protectora, a años luz de las miradas de desprecio y los insultos que tanto conocía. Lentamente, como si sus músculos estuvieran anquilosados por el miedo, se incorporó, sus rodillas quejándose con un dolor sordo, los callos frotándose contra la tela de su uniforme, una memoria constante de su vida de sacrificio. Cuitó sus guantes amarillos de goma con lentitud, símbolo de su trabajo, de su dignidad, y los dejó caer suavemente al suelo, el olor a desinfectante industrial flotando en el aire. Don Fernando la miró a los ojos, mis amores, y en esa mirada encontró no solo el brillo de la sinceridad, sino también el cansancio de una mujer que había luchado con garras y dientes por cada día de su existencia, por cada bocado que ponía en la boca de su hijo. Dolores, yo.
Yo no tengo palabras para pedirle perdón, dijo don Fernando, y la vergüenza le tiñó las orejas. Usted ha sido un ejemplo de honestidad y lealtad para esta casa, y yo permití que la humillaran, que la calumniaran de la manera más vil. Nunca debí dudar de usted. Nunca debí permitir que una persona como Fernanda, pusiera un pie en mi hogar, en la vida de mi hijo. Sus ojos se posaron en las manos de Dolores, en la piel agrietada y enrojecida por el cloro, y una punzada de culpa le atravesó el pecho. Sé que el dinero no repara el daño al alma, pero es lo mínimo que puedo hacer para reconocer la grandeza de su corazón. A partir de hoy, su salario será el triple. Y no solo eso, Dolores, por favor, considere esta casa su verdadero hogar. La confianza que me ha demostrado hoy, la verdad que ha defendido, es un tesoro que no tiene precio. En ese preciso instante, mientras las palabras de don Fernando, suaves como una caricia, caían sobre el alma magullada de Dolores, el pequeño Nicolás, que había permanecido aferrado a la cortina de terciopelo verde esmeralda, escondido a medias, su pequeño cuerpo tembloroso por la conmoción, emergió de su refugio. Sus ojitos, antes oscuros pozos de tristeza, ahora brillaban con una luz de alivio y una adoración incondicional por Dolores. Sus diminutas piernas, que habían olvidado cómo moverse con fluidez en los últimos 2 años, comenzaron a avanzar torpemente, paso a paso, hasta que, con un pequeño y desesperado sollozo, se lanzó hacia ella. Sus brazos, aún frágiles, se envolvieron alrededor de la cintura de Dolores, apretándola con toda la fuerza de su pequeño ser, escondiendo su carita en el áspero tejido de su uniforme, que olía a cloro, a jabón y a ese aroma dulce y reconfortante que solo Dolores tenía. Dolores, Nico. Te quiere, balbuceó el pequeño, su voz ahogada en lágrimas, pero ahora con una claridad y una emoción que le helaron la sangre a los presentes, porque no solo pronunciaba palabras, sino que expresaba un amor y una conexión que trascendía todo. Dolores sintió el pequeño cuerpo de Nicolás temblar contra el suyo, los sollozos del niño que se filtraban en su uniforme, empapando la tela, y esas lágrimas, mis amores, eran como un bálsamo cálido para el alma, una lluvia purificadora que lavaba todas las humillaciones, todos los miedos, todos los años de lágrimas contenidas. Se arrodilló de nuevo, esta vez no por obligación ni por dolor, sino para abrazar a su Nico con toda la fuerza de su amor maternal, sintiendo el calor de sus mejillas húmedas contra su cuello, ese cuerpecito menudo, ese corazón puro que había sido su defensor más valiente. La medallita de cobre de la Virgen de Guadalupe, que siempre llevaba al cuello, se presionó contra su piel, dándole un escalofrío, una certeza de que su abuela, desde el cielo, la estaba abrazando también. Mi Nico, mi angelito, susurró Dolores. Y por fin, sus propias lágrimas, cálidas y liberadoras, encontraron su camino, rodando por sus mejillas gastadas, lavando el amargo sabor de la injusticia, dejando solo la dulzura de la gratitud y el amor. Mis amores, en ese momento, mientras Dolores y Nicolás se abrazaban en medio del gran salón, bajo el techo pintado con ángeles y querubines que parecían sonreír desde lo alto, una cosa increíble sucedió. Desde las sombras de los amplios pasillos, donde el resto del personal de la mansión se había congregado en silencio, observando el drama con el corazón en un puño, un aplauso tímido, casi imperceptible, comenzó a resonar. Era el chofer, con sus manos grandes y callosas. Luego, la cocinera, con sus manos aún impregnadas del olor a ajo y especias. Después, las otras empleadas, los jardineros, el guardia de seguridad. Todos ellos, uno por uno, comenzaron a aplaudir. El sonido, mis amores, no era fuerte ni estridente. No era el estruendo vacío de los aplausos de la alta sociedad, sino un sonido suave, sincero, que se extendió por el salón como una ola cálida y reconfortante, un reconocimiento unánime de la dignidad triunfante, de la justicia por fin revelada, de la verdad que, como la luz del sol, siempre encuentra su camino para iluminar las tinieblas. Los aplausos resonaron en el mármol frío, en el parquet pulido, envolviendo a Dolores y a Nico en un abrazo invisible de aprobación y respeto, un homenaje a la fuerza del espíritu humano. Más tarde, mis amores, ya con la noche bien entrada y el silencio envolviendo la mansión, Dolores se encontró sola en la pequeña buhardilla, su cuartito en el altillo, donde el techo de zinc chirriaba levemente con una brisa helada que se colaba por las rendijas,
y la cama crujía cada vez que se movía, un recordatorio constante de su humilde existencia. Se acercó al espejo, ese pequeño trozo de cristal con el marco de madera desconchada que colgaba torcido en la pared. Su uniforme de trabajo, un poco arrugado y manchado por las lágrimas y el abrazo de Nicolás, todavía impregnaba el aire con el persistente olor a cloro, mezclado ahora con el dulce aroma infantil y el calor humano. Se miró en el reflejo y vio su rostro, marcado por la fatiga de tantos años de trabajo duro, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, los labios aún un poco hinchados por la emoción contenida, las mejillas surcadas por el reciente rastro salino de sus lágrimas, que por primera vez en mucho tiempo no eran de tristeza, sino de liberación. Pero esta vez, mis amores, había algo diferente en su mirada, una chispa que antes no estaba allí, una serenidad, una quietud que solo la verdad puede otorgar. Sus manos, aún un poco enrojecidas y agrietadas por el rigor de los químicos y el agua fría, las observó con una nueva perspectiva, como si cada cicatriz contara una historia de resistencia, de valentía inquebrantable. Con los dedos, que ya no temblaban con el miedo de la acusación, se llevó la mano al cuello y ajustó la medallita de cobre de la Virgen de Guadalupe, esa misma que su abuela le había colgado, advirtiéndole que mientras la tuviera, nunca estaría sola. El cobre, humilde y sin valor monetario, en el tenue resplandor del foco solitario de su habitación, no reflejó un brillo opaco, no, mis amores, sino que capturó la escasa luz y la transformó en un destello cálido y dorado, refulgiendo como si fuera el oro más puro, como si fuera una joya preciosa, una corona de dignidad, un faro de esperanza que irradiaba desde su pecho, una luz que valía más que todos los diamantes y esmeraldas del mundo, más que todas las pulseras Cartier Love y los bolsos Hermès Birkin jamás concebidos. Sintió el peso del metal contra su piel, un ancla, un recordatorio de su fe inquebrantable, de la promesa de su abuela, y de que, en efecto, nunca había estado, ni estaría, realmente sola. Las imágenes de Veracruz, de su pueblo jarocho, del manglar donde los mosquitos picaban más que la pobreza, de las noches que olían a lluvia tropical y a la esperanza de un nuevo día, de su madre estirando el arroz con frijoles con agua para que alcanzara. Todo eso, mis amores, regresó a su mente, no como un doloroso recuerdo de privación, sino como la fortaleza misma que la había forjado, la tierra fértil de donde brotaba su espíritu indomable. Y es que, mis amores, esta historia nos enseña que el destino, con sus hilos invisibles y caprichosos, a veces teje tramas intrincadas para desenmascarar la hipocresía y elevar al humilde, porque el karma, ese juez implacable que no se compra con dinero ni se doblega ante el poder, llega siempre, a veces con la voz de un niño, a veces en el crepitar de una puerta que se cierra para siempre. La dignidad de los humildes, mis amores, esa que se forja en el sacrificio diario, en las manos agrietadas por el cloro, en las rodillas con callos de tanto limpiar pisos fríos, esa dignidad no se compra, no se vende, no se roba. Es un tesoro que brilla más que cualquier pulsera de oro rosa, de 150,000 pesos, más que cualquier bolso de cocodrilo de $500,000. El valor real de una persona no reside en el precio de su ropa, no está en la frialdad del mármol de sus pisos, ni en el aroma costoso de su perfume, sino en la pureza de su corazón, en la honestidad de sus acciones, en la compasión que muestra hacia los demás, incluso cuando es pisoteada y humillada. Fernanda pensó que tenía el mundo a sus pies, que su belleza artificial y sus lujos exorbitantes la hacían superior, que podía destruir la reputación de una gata muerta de hambre, con la misma facilidad con la que se quitaba una joya. Pero el universo, mis amores, tiene sus propias reglas. Y la verdad, aunque a veces tarda en asomarse, siempre lo hace, con una fuerza arrolladora, y la luz de la justicia es tan cegadora que puede desmoronar cualquier imperio de mentiras. La medallita de la Virgen de Guadalupe, ese simple trozo de cobre que Dolores llevaba como un escudo, resultó ser el amuleto más poderoso, una armadura contra la maldad, un ancla a su fe y a sus raíces jarochas. Valía más que todas las posesiones de Fernanda juntas, porque representaba algo inquebrantable, el espíritu humano, la esperanza, el amor de una abuela, la conexión con lo divino. El sonido de los tacones de Fernanda, que antes eran tambores de guerra, anunciando su poderío, ahora se desvanecieron en el silencio de una derrota humillante, un eco patético en el asfalto frío, mientras que el suave y casi inaudible sonido de los aplausos de los empleados en el salón de baile, ese sí, mis amores,
Ese fue el verdadero himno de la victoria, el canto de la decencia, el triunfo de la verdad. Don Fernando, con todo su poder y su riqueza, no había logrado ver lo que Nicolás, un niño de 6 años con el corazón roto, sí vio: la maldad disfrazada de glamour y la pureza oculta bajo un uniforme de empleada. Tuvo que venir la inocencia de un niño, esa voz que rompió un silencio de 2 años, para abrirle los ojos al millonario, para mostrarle que los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes, sino en la nobleza del alma. Porque la riqueza sin humanidad es solo una jaula dorada, un desierto de mármol y espejos que refleja una soledad infinita, una vanidad efímera que se desvanece con el primer soplo de la verdad. La verdadera elegancia, mis amores, no reside en el diseño de un bolso o en el brillo de un diamante, sino en la sencillez de un corazón puro, en la valentía de defender lo justo, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Porque recuerden, mis amores, que en el gran teatro de la vida, los protagonistas de las historias más memorables no son siempre los que visten de seda y oro, sino aquellos que, con sus manos agrietadas y su espíritu indomable, demuestran que la dignidad, la honestidad y el amor valen más que todos los imperios de este mundo, y que la luz de un alma buena, esa, mis amores, esa nunca se apaga, ni por la oscuridad más profunda, ni por la maldad más despiadada. Y a veces, solo a veces, el destino es tan justo que le otorga una corona invisible a quien verdaderamente la merece. Una corona que brilla con más fulgor que cualquier joya real, hecha de la esencia misma de la verdad y el sacrificio.